¿Cambia alguna vez Dios de opinión acerca de su palabra? 6504-18. Predicó el domingo por la noche, el 18 de abril de 1965 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 2 horas y 8 minutos, inclinemos nuestros rostros. Querido Señor Jesús, nos reunimos de nuevo en tu nombre, con gran expectativa de que el poder vivificador de Dios se derrame en nosotros para reconocer nuestra posición, lugar y responsabilidades como pueblo llamado, separado del mundo y dedicado a Dios. Concede, Señor, esta noche que las bendiciones de Dios nos guíen y nos dirijan en lo que hacemos o decimos, para que honren y glorifiquen tu nombre. Amén. Me alegra estar de vuelta en la iglesia esta noche y estar con ustedes, queridos. Sé que hace calor, pero acabo de llamar a mi esposa y creo que hace unos 32 grados centígrados allá, 35 grados centígrados o 36 grados centígrados o algo así, y hace bastante más calor que aquí. Ya me estoy acostumbrando al calor. Así que, estoy muy contento de estar aquí en el tabernáculo en este maravilloso tiempo de Pascua. No puedo disculparme por el largo mensaje de esta mañana, pero no quería agotar su paciencia y luego volver a hablar de ello esta noche. Quería transmitirles el mensaje de que son parte de esta resurrección. Y no se preocupen más. Simplemente regocíjense. Nada en ningún lugar los separará de ella. Nada. Eternamente seguros en el reino de Dios cuando Dios les haya puesto su sello, habrán llegado al final de su destino. Cuando el gobierno sella un paquete, el ferrocarril sella una puerta, ese vagón no puede ser manipulado hasta que llegue a su destino. Cuando Dios sella a un hombre, y el sello es el Espíritu Santo, cuando sella a un hombre así, éste se va a su destino eterno. Nunca más podrá regresar. Porque, recuerden, Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, para siempre. Estás sellado para siempre. Estás sellado eternamente en el reino de Dios por el Espíritu Santo. Piénsenlo. Efesios 4:30 y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 4 Entonces tú, el diablo te golpeará, te dirá todo, te acusará e intentará hacerte creer que no lo eres, pero no le hagas caso. Ahora, sabes que has pasado de muerte a vida, sabes que las cosas que una vez amaste ya no las amas, sabes que has creído cada palabra de Dios. Has visto a Dios obrando entre nosotros con pruebas infalibles de que Él es el gran yo soy. Has notado que todo lo que se ha dicho en su nombre, nunca se ha profetizado nada en su nombre que no sucediera exactamente como sucedió, incluso la ciencia, las cámaras de los periódicos, los escritores, todo lo demás, tiene que reconocerlo, independientemente de si quieren o no, Dios los hace hacerlo de todos modos, para darlo a conocer. 1 Juan 3:14 Sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. 5 Ahora bien, siendo un grupo pequeño, recuerden que Él no viene por un grupo grande. No teman, rebaño pequeño. Es la buena voluntad de su Padre. Quiero dejarles unas palabras impactantes, justo antes de la ordenación de un ministro. Y esto es muy impactante, pero solo para que lo sepan. No digo que sea un número exacto, pero quiero dejarles esto. No sé si alguien aquí ha visto alguna vez la hibridación de ganado, algo en lo que no creo, pero lo he visto. Y los he visto tomar el esperma del macho. Bastaba con tocarlo con un pequeño metal, como un palillo, y colocarlo sobre una pieza de mármol, y girar esos cristales que lo amplían no sé cuántas veces, hasta que ese esperma, donde no se podía ver nada a simple vista, con cualquier cristal común, pero al ampliarlo 100 o 150 veces, se pueden ver en esa pequeña gota de esperma entre 50 y 100 pequeños gérmenes rebotando. Además, en la hembra hay tantos óvulos en el esperma. Ahora, cuando se juntan, los dos primeros que se unen, Lucas 12:32 No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. 6 Solo uno de ese millón vivirá. ¿Alguna vez lo pensaste? Son el mismo germen y el mismo óvulo, ambos iguales, pero solo uno vivirá. Y no se determina cuál nacerá primero, porque a veces el óvulo está en el fondo, y el germen está en medio del espermatozoide, y se arrastran uno sobre el otro. Se necesita inteligencia para saber si será niño o niña, pelirrojo, de pelo negro o lo que sea. Es una elección de Dios. No puede ser otra cosa. Elección. Incluso en el parto natural hay elección, si será niño o niña, o lo que sea. Y cuando ese pequeño germen se introduce en este pequeño óvulo, y las colitas se caen, comienza la columna vertebral del bebé, o lo que sea que busque.
animal, bebé o lo que sea. Y el resto de ese millón de gérmenes, 1.000.000 de óvulos, 1.000.000 de gérmenes, y solo uno vive. De todos modos, pero Dios elige por elección a los que van a vivir, y los demás perecen. 1 entre 1.000.000. 7. Cuando Israel salió de Egipto, todos creyeron en el mensaje de un profeta. Vieron las señales de Dios por medio de Moisés. Cada uno de ellos las vio. Y cada uno salió de Egipto, cruzó el Mar Rojo y fue bautizado en Moisés. Cada uno vio el poder de Dios sobre él cuando cantó en el Espíritu y cuando Miriam tocó la pandereta y corrió por la costa. Cada uno de ellos comía cada noche maná celestial fresco del cielo. Cada uno bebía de esa roca espiritual que fue golpeada. Y 2 millones de personas salieron de Egipto. ¿Cuántos llegaron a la tierra prometida? 2, 1 entre 1.000.000. ¿Dónde están todos? Jesús dijo que perecieron. Vuestros padres comieron maná en el desierto durante 30 años, y os digo que todos están muertos. Juan 6, 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y murieron. 1 Corintios 10, 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. 1 Corintios 10, 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. 1 Corintios 10, 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 8. Ahora hay unos 500 millones de cristianos en el mundo esta noche, incluyendo católicos, protestantes y demás. Si Jesús viniera en ese rapto, según lo que acabo de decir, habría 500 desaparecidos en el mundo esta noche en el rapto. Y probablemente eso ocurre cada día, contando todos los países, y nunca se contabiliza. Así que podría suceder en cualquier momento. Oh, cristianos, pongámonos la armadura de Dios. Hagamos todo lo posible por servirle, amarle y esperar ese gran momento. 9. Ahora bien, no habrá grandes millones ni multitudes que salgan de una generación y entren. No puede ser. Ahora recuerden, cada día termina una generación, cada día. Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre, donde 8 almas fueron salvadas por agua. Pero cada día termina un período de 40 años para alguien, para algunos. Y cada día, tantos son sellados en el reino. Un día, el último día llegará. Asegurémonos ahora, mientras estamos en nuestro sano juicio, y en la iglesia, y entre la gente donde el Espíritu Santo se ha identificado con nosotros, asegurémonos de que todo esté bien y permanezca bien ante Él. No se detengan. No descansen día y noche hasta que ese poder vivificador los haya llevado de las cosas del mundo al reino de Dios. Y vosotros que verdaderamente sois traídos al reino de Dios, y vivificados por el Espíritu de Dios, cuán felices, con lágrimas de alegría, deberíamos estar, de rodillas día y noche agradeciendo a Dios por lo que Él ha hecho. Mateo 24, 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17, 26. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. 1 Pedro 3, 20. Los cuales en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Esta noche tenemos un pequeño cambio en el servicio. Tenemos aquí a un excelente hermano, el hermano Katz. Viene de la iglesia nazarena y, creo que es correcto, ¿no? Desea que lo ordenemos esta noche por imposición de manos. No tenemos papeles para entregar, pero somos reconocidos como, podríamos tener papeles, pero creemos que un verdadero ministro ordenado tiene sus papeles en el cielo. Y tiene el derecho de predicar la Biblia siempre que Dios identifique su vida con ella. Creemos que esas son sus credenciales. Y ahora, el hermano Katz ha sido ordenado oficialmente en la iglesia nazarena, pero esta noche quiere que los ancianos, y demás, le impongan las manos para la ordenación y para llevar este mensaje. ¡Qué acto tan valiente! Desde que llegué a Tucson, he escuchado informes maravillosos sobre el hermano Katz, quien está aquí ayudando a nuestro amable hermano Neville, quien sostiene la vela de luz con la misma valentía con la que estos dos hombres pueden hacerlo. Le hemos impuesto las manos al hermano Neville, pero no al hermano Katz. Y quiero que los ministros, el hermano Jackson y los demás, si están aquí, el hermano Rudel y los ancianos de la iglesia, vengan aquí por unos minutos y le impongan las manos al hermano Katz. Encontramos en la Biblia que así lo hicieron. Les impusieron las manos y los apartaron. Y así lo hicieron con Timoteo. Dijo, por este don que había en ti de la abuela Loída, se habían dado cuenta de que había un don en el hombre, que le fue otorgado por los presbíteros mediante la imposición de manos.
2 Timoteo 1, 5 trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. 12 Ahora bien, los hermanos de la lluvia de los últimos días confundieron eso. Pensaron que le otorgaban un don al hacerlo. No, el don ya estaba en él, y simplemente le impusieron las manos como una confirmación, pues creían que Dios ya lo había otorgado. Y lo aprobaron mediante la imposición de manos. Y estos hombres aquí en esta iglesia, que creo que poseen en sus almas este poder vivificador, si ustedes, hermanos, se acercan ahora mismo, el hermano Rudel y todos los demás aquí en la iglesia, y los élderes y las iglesias hermanas de los alrededores, para imponer las manos sobre el hermano Caps, para que sea ordenado con nuestra aprobación ante esta audiencia y enviado a predicar el Evangelio del Señor Jesús, donde quiera que Dios lo llame. Él se convierte, ya es uno de nosotros por nacimiento. Es uno de nosotros porque ha creído en el mensaje. Es uno de nosotros porque defiende la verdad de la palabra. Y queremos que el hermano Caps sea ordenado oficialmente ante ustedes mediante la imposición de manos, como uno de nosotros. El hermano Branham habla aparte a los ministros. Si alguno de los demás está aquí con nosotros, nos encantaría que subiera y se pusiera de pie con nosotros ahora como reconocimiento de que creemos que el hermano Caps es. ¿Cuántos de ustedes conocen al hermano Caps? Levanten la mano. Bien, bajen las manos. ¿Cuántos creen que es un siervo de Dios? Levanten la mano. Lo amamos como nuestro hermano. 13 Ahora bien, esta no es exactamente la forma correcta de lo que llamaríamos ordenación, pero quiero que esta audiencia, no podría cantar esta canción, pero quiero que me ayuden a intentarlo, que, un día, un profeta descendió al altar del templo, y mientras estaba allí en el templo, había sido un buen hombre, pero acababa de estar recostado sobre los brazos del rey Uzías. Y era un buen hombre, pero un día en el templo vio algo cuando tuvo una visión que nunca antes había tenido. Vio ángeles con alas, volando de un lado a otro por el edificio, clamando, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Isaías 6, 5 Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, porque han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. 14 Y cuando lo hizo, el poste del templo se movió, y él dijo, ay de mí, que soy hombre de labios impuros. En presencia de Dios reconoció que, aunque era profeta, se había equivocado. Dijo, soy hombre de labios impuros, y habito entre gente de labios impuros. Y uno de los ángeles voló, tomó un carbón encendido, le tocó los labios y dijo, profetiza, hijo de hombre. ¿Podrías darnos un acorde, hermana, por favor? ¿Cuántos conocen el cántico? Vamos, una estrofa. Cuando el carbón encendido tocó al profeta, purificándolo al máximo. Cuando la voz de Dios dijo, ¿quién irá por nosotros? Entonces él respondió, aquí estoy, envíame. Habla, mi Señor, habla, y pronto te responderé. Habla, mi Señor, habla, y te responderé. Señor, envíame. Millones de personas mueren ahora en pecado y vergüenza. Escucha su triste y amargo clamor. Apresúrate, hermano, apresúrate a rescatarlos. Responde pronto. Maestro, aquí estoy. Habla, mi Señor, habla, y pronto te responderé. Habla, mi Señor, habla, y responderé. Señor, envíame. Que los ancianos caminen ahora y pongan las manos sobre el hermano Caps. Inclinemos todos nuestros rostros. Isaías 6, 3 Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6, 6 Entonces voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Isaías 6, 7 Y lo puso sobre mi boca, y dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu iniquidad, y purificado tu pecado. 15 Querido Dios, el poste del templo se ha movido de nuevo. Y al ver el espíritu de la vida vivificante obrando en nuestro hermano, te ruego, Dios, que al sentir esto desde arriba que le dice que debe irse, ponemos las manos sobre él como tus ancianos, Señor, y le damos la diestra en señal de compañerismo, y ponemos las nuestras sobre él, y le impartimos las bendiciones de Dios, para que unja sus labios, su pensamiento, todo su ser, y que lleve este mensaje del Evangelio a cada rincón donde lo llames. Concédelo, Señor. Te damos a nuestro hermano como siervo tuyo en el nombre de Jesucristo. Amén.
Predica la palabra, mi joven hermano. Sé oportuno y despreocupado. Reprende con toda paciencia y doctrina. Que Dios te bendiga. 2 Timoteo 4:2. Predica la palabra. Instas a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El hermano Ben ha venido. Creo que lleva tiempo predicando. Sin embargo, no ha sido ordenado oficialmente, creía que sí. Por eso lo llamé, ni se le han impuesto las manos. La esposa del hermano Ben está aquí, y es una persona muy querida. Era predicadora. Y cuando ella y nuestro hermano se casaron, y él la trajo al tabernáculo, cuando vio y escuchó la palabra, era una mujer hermosa con una personalidad noble, pero cuando vio que estaba mal que las mujeres hicieran eso, lo dejó de lado. Y pareció recaer sobre su esposo. Así es. Es apostólico. Así debe ser. El hermano Ben lleva las cintas, según tengo entendido, con su esposa. Van a lugares remotos, adentrándose en las montañas, en la selva, y las reproducen y comentan. Muchas veces las echan, las descartan, las desechan. Esperamos que todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones. 2 Timoteo 3:12. Y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 17. ¿Cuántos aquí conocen al hermano Ben? ¿Cuántos creen que es siervo de Dios, digno de esta bendición que pediremos a Dios para él? Mira, él no es un extraño. Ha estado con nosotros por años y años. Lo conozco como un hombre humilde. Es como yo, comete muchos errores. Todos lo hacemos. Pero lo que me gusta del hermano Ben es que está dispuesto a arrastrarse de rodillas para enmendar las cosas. Cuando escuchó el otro día sobre el matrimonio y el divorcio, él y su esposa estaban listos para separarse porque él la ama, y ella lo ama a él, pero quieren lidiar con la palabra de Dios. Lo que la palabra diga, eso es lo que querían. Ruego que Dios bendiga a Ben y a su esposa en su servicio. Pongamos nuestras manos sobre nuestro hermano. 18. Querido Dios, imponemos nuestras manos sobre nuestro hermano Ben como señal de nuestro amor. Y creemos, Señor, que está dispuesto a hacer una obra para ti. Ser enviado con estas cintas para difundirlas entre la gente de las montañas en lugares remotos donde probablemente muchos de nosotros nunca llegaríamos, pero aún así, el mensaje debe llegar a todo el mundo. Oramos para que bendigas a nuestro hermano y le des tu espíritu, y que éste descienda sobre él, lo guíe y lo dirija a él y a su esposa a esos lugares donde quizás esa alma esté lejos, y las puertas no se cierren hasta que esa oveja sea traída. No te conformas con 99, sino que cada nombre que está en el libro debe ser traído. Ayúdalos, Señor, al imponerle las manos, asociándolo con nosotros como nuestro hermano. Y nuestra ayuda y oración por él lo acompañarán. Y oramos para que lo bendigas, Señor, donde quiera que vaya. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito seas, hermano Ben. Les damos la diestra de la comunión como hermanos ministros. Dios los bendiga. 19. John Martín, Earl. ¿Cuántos conocen a Earl Martín? ¿Cuántos creen que es un siervo de Cristo? Creo que proviene de un grupo pentecostal, y ahora pastorea y trabaja de forma independiente. He sabido que Earl es un verdadero siervo de Cristo. Nunca olvidaré un gesto, muchos lo han sido, pero un gesto con Earl. Recuerdo una noche que lo llamaron cuando estaba en Dallas, Texas, era Beaumont, Texas. Tienes razón, hermana. Su bebé se estaba muriendo, y creían que ya estaba muerto. Ya no respiraba. Earl se dirigió a mi habitación, mientras un padre, encorvándose, se inclinó ante mí mientras yo estaba en la cama, se desplomó, me abrazó y me dijo: hermano, creo que eres el profeta de Dios. Siempre lo he creído. Si tan solo me lo dices, aunque mi bebé esté muerto, vivirá. Y su bebé volvió a la vida, y sigue viviendo. ¿Creen que es digno de la diestra de estos creyentes? Oremos, hermanos, mientras le imponemos las manos. Padre celestial misericordioso, volvemos a imponer las manos a nuestro hermano Martín. Lo enviamos, Señor, a los confines que has ordenado que vaya, donde quiera que estén, muchos o pocos, caminos, carreteras, vallados, donde quiera que esté, Señor. Que tus bendiciones lo acompañen. Le imponemos las manos mientras le deseamos un buen viaje y le damos nuestras bendiciones. Para que el Espíritu que está sobre nosotros, Señor, lo acompañe y lo guíe hacia las almas perdidas que se encuentran en los vallados y caminos. Lo enviamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, hermano Martín. Ve ahora, que el Señor te acompañe. 21. Te llamas Richard.
¿Cuántos conocen a Richard Blair? ¿Cuántos creen que es un siervo de Dios? Viene del grupo de la Iglesia Pentecostal Unida. Y recuerdo un gran llamamiento suyo, el hermano Blair. Recuerdo la vez que el hermano Blair no quería creerme, porque había un espíritu obrando en él, diciéndole que yo era un mentiroso. Y mientras estaba sentado en la reunión, el Espíritu Santo se volvió y lo denunció. Estaba a punto de desmoronarse, y eso fue lo que lo llevó a esa situación. Recuerdo que su querida esposa me llamó un día. Me dijo, hermano Branham, creo que Richard va a morir. Creo que tenía una bufanda. Fue y se la puso encima como le pedí, y oró. Aquí está. Un bebé había tenido un accidente, su hijo, un accidente, del que no le dieron muchas esperanzas, con una conmoción cerebral. Y con oración, incluso por teléfono, el bebé sanó. ¿Creen que el hermano Blair es un verdadero testigo de Cristo? ¿Oran para que sus bendiciones lo acompañen? Hermanos, impónganle las manos. 22 Querido Dios, para identificar a nuestro misericordioso y noble hermano, tu siervo, que incluso ha salido de su propio grupo para caminar en la luz. Padre, oramos para que bendigas a nuestro hermano Blair, al enviarlo con nuestras bendiciones y nuestra sanción por medio de nuestras manos sobre él, a donde sea que lo llames, Señor, a cualquier obra que sea. Que tu espíritu acompañe al hermano Blair. Guíalo y dirígelo hacia los perdidos y moribundos de este mundo, para que pueda ayudar a encontrar a esa oveja perdida y traerla de vuelta al rebaño. Donde sea que esté, sea lo que sea que tengas para él, Señor, solo pedimos que tu espíritu lo guíe y lo dirija a lo largo del camino de su vida. Somos sus hermanos. Al darle la diestra de la comunión, te pedimos que lo acompañes en el nombre de Jesucristo. Amén. La diestra de la comunión, Dios te bendiga, hermano Blair. Estamos contigo al 100%, oramos por ti y haremos todo lo posible por ayudarte. Dios te bendiga. 23. El hermano Branham habla con el hermano Anton. ¿Alguien conoce al hermano Merlin Anton? Es nuevo para mí, el hermano le habla al hermano Branham. Oh, ¿sí? Disculpe, hermano. Del Ejército de Salvación. Así es. Lo recuerdo. Claro que lo conozco ahora, solo que, su rostro no me sonaba en ese momento. ¿Cuántos lo conocen como un hombre de Dios? ¿Cuántos creen que Dios está obrando con él? Levante la mano. ¿Oraría por él? Hermano, sabemos que usted viene de un gran grupo de personas, el Ejército de Salvación. Son un gran grupo. Pero, el Ejército de Salvación sí hace una gran obra en la calle. No podemos decir nada en contra del Nazareno, la Iglesia Pentecostal, ni del Ejército de Salvación, ni de ninguno de ellos. Son nuestros hermanos. Pero vea, creemos que somos portadores de un gran mensaje para este preciso momento en que vivimos. ¿Quiere hacer eso con nosotros? Inclinemos nuestras cabezas mientras ponemos nuestras manos sobre nuestro hermano. 24 Querido Padre Celestial, tú eres quien hace el llamado. Tú eres quien vivifica la palabra para que puedan creer. Y ponemos nuestras manos sobre nuestro querido hermano como una sanción de que creemos que estás con él y lo ayudarás. Enviamos nuestras bendiciones con él, para que quienes creemos que hemos pasado de muerte a vida y ahora tenemos poder vivificador en nuestros corazones por la gracia de Dios, ponemos las manos sobre nuestro hermano y lo enviamos con nuestras bendiciones para que lo guíes y lo dirijas a cada grieta de la tierra, Señor, a donde has ordenado que vaya. Que tu espíritu lo acompañe y le dé salud, fuerza y éxito en su ministerio, porque lo enviamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, hermano. Esa es la diestra de la comunión. ¿Quieres que los hermanos te den la mano, hermanos así, para que, muy bien, que el Señor los bendiga a todos? 25. Un hermano le habla al hermano Branham. ¿Cómo se llama? Hermano Correll. Soy el hermano Correll de Cincinnati. ¿Alguien conoce al hermano Correll? Por favor, levante la mano, siendo de Cincinnati, lo dudo. Dice que estaba con un grupo que quería ordenar ministras. No lo soportó y tuvo que separarse de ellos. Así fue exactamente como me separé de los bautistas misioneros. Dr. Roy Davis, ¿cuántos lo han oído? Claro que sí. Quería ordenar predicadoras, y yo le dije, no, señor. Como anciano, le dije, no puedo hacerlo conscientemente. Va en contra de la palabra de Dios. No lo conozco, hermano Correll, pero basándonos en su testimonio y en la verdad que defiende, no tenemos nada en contra de esas mujeres. Son hermanas, las amamos. Pero creemos que tienen su lugar, y que deben quedarse. Y creemos que son un tesoro para el hombre, una ayuda idónea, y de ninguna manera
Creemos que son el mayor regalo, aparte de la salvación, que Dios haya dado a un hombre. Pero, según la palabra de Dios, ella no tiene cabida en el púlpito. Sobre esa base y con su fe en Dios, les imponemos las manos como hermandad para que vengan con nosotros. Impongamos nuestras manos. 26. Nuestro querido Padre Celestial, este joven, casi puedo comprender cómo se siente al ser rechazado por la verdad de que el hombre no solo vive de pan, sino de cada palabra. Así que le imponemos las manos y le bendecimos. Que tu espíritu lo guíe y lo dirija a lo largo de su vida a donde quiera que lo envíes, Señor. Hazle saber que oramos por él y que le ayudaremos y apoyaremos mientras se mantenga firme en la verdad. Concédelo, Señor. Lo enviamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios lo bendiga, hermano Correll. Que impongan estas manos a los diferentes. Todos ustedes, den la mano derecha en señal de compañerismo. Deuteronomio 8, 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mateo 4, 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 4, 4. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. 27. El hermano Rudel nunca ha sido ordenado oficialmente aquí en la iglesia. ¿Cuántos conocen al hermano Rudel? Todos lo conocemos. ¿Cuántos saben que es un hombre de Dios? Querido Padre Celestial, nosotros como tus ancianos ponemos las manos sobre este hermano que ha atravesado aguas turbias. Ha visto a su congregación decaer. Ha visto todo lo que sucede, pero aún cree en la comunión y el amor. Ponemos nuestras manos sobre él y le pasamos nuestras bendiciones. Úngelo, Señor, poderosamente con la palabra y envíalo a cada grieta de la tierra. Que tus bendiciones sean con él y lo ayuden. Lo enviamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano Rudel, siempre tienes una mano derecha de comunión. Conozco al hermano Rudel. Parece que mi propio hijo, su papá y yo, mamá, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Y sé que el hermano Rudel es un siervo de Dios. Sirvo con él. Dios te bendiga, hermano Rudel. 28. ¿Quién es usted, hermano? ¿Cómo se llama? ¿Lo conoce, hermano Martín? ¿Cómo se llama? Hermano Mcomas. Supongo que nadie aquí lo conoce, pero sí, este hombre aquí lo conoce, el hermano Tiller. Y viene para que le impongan las manos para que sea un portador del evangelio. Hermano Mcomas. ¿De dónde es usted, hermano Mcomas? Rockford, Illinois, el hermano habla con el hermano Branham sobre la sanidad de su esposa. Oh, ¿es correcto? De Tucson. Oh, ahora recuerdo la llamada. Alabado sea el Señor. El hermano Martín le habla al hermano Branham. Su hermana. Y ella está aquí ahora, se oró por ella la otra noche desde Tucson por teléfono. Paralizada. Estuvo paralizada hace unas noches, y ahora está aquí. Con razón quiere llevar el mensaje. Pongamos las manos sobre él, hermanos. 29. Querido Dios, junto con los ancianos, impongo mis manos sobre tu siervo y le doy la diestra de la comunión, rogando que las bendiciones de Dios lo guíen y lo dirijan. En el nombre de Jesucristo. Amén. La diestra de la comunión, hermano mío. Que Dios te acompañe. 30. Sí, hermano. Muy bien, Señor. Creo que este es el hermano Darius. Este hombre es el hermano Darius. ¿De dónde es usted, hermano? De Black Rock, Arkansas. El hermano, lo conoce. Alguien más, creo, dijo, el hermano Brewer. Creo que los conocí esta mañana. La hermana Baile, supongo, el hermano Baile y los que lo conocen, y saben que es un hombre de Dios, un siervo de Dios. Maravilloso. Bueno, ahora, mi querido hermano, para ser un portador del mensaje, queremos que sepa que lo apoyaremos, haremos todo lo que podamos. Oraremos por usted, para que también lleve este mensaje a los confines de donde Dios le ha ordenado ir. Impongamos nuestras manos sobre nuestro hermano Darius. Querido Dios, imponemos nuestras manos sobre nuestro hermano, dándole la diestra en señal de compañerismo, y lo enviamos en el nombre de Jesucristo. Que tu espíritu lo acompañe, lo guíe y lo dirija en el nombre de Jesucristo. Dios te bendiga, hermano. 31. Creo, hermano Antonli. Muchos de ustedes conocen al hermano Antonli. Lleva mucho tiempo con nosotros. Sé que es un siervo de Cristo. Creo que es un joven dedicado. Nunca le han impuesto las manos oficialmente.
No sabía que esto iba a pasar, amigos. Pero ahora mismo es tan bueno como cualquier otro. Así que vamos a imponerle las manos al hermano Antoni y darle la diestra en señal de compañerismo. Dios tiene que ordenarlo. Esto es solo para hacerle saber, y ustedes saben, que creemos en este hermano, lo amamos, es uno de nosotros en el mensaje y queremos que reciba las bendiciones de Dios, y eso es lo que pedimos para él. Oremos mientras imponemos las manos al hermano. 32 Querido Dios, este humilde siervo italiano tuyo, Señor, viene esta noche para recibir la imposición de manos y la diestra de la comunión que la Iglesia le extiende oficialmente. Señor, por tu gran poder, envía a este joven a esta tierra, al lugar al que lo has llamado. Oramos para que vaya y libere al pueblo de la enfermedad y el pecado, y para que te sirva, Señor, todos los días de su vida. Que lo guíes, que tus bendiciones lo acompañen mientras lo enviamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga. 33, no sé. Estamos en una conexión telefónica. 50 centavos por minuto. ¿Había alguien más aquí que quisiera? Pasen aquí y digan sus nombres, quiénes son, hermanos, sol o al micrófono, aquí arriba. Solo díganles, los siguientes hombres dicen sus nombres. Pat Tiller, Claude Borges, Dale Argisi, James Humes, Ear Lorner. ¿Son ellos? Hermanos, estos hombres, ¿creen que este mensaje es la verdad de Dios? ¿Lo creen con todo su corazón? Y están deseosos y piensan que si les imponemos las manos, queremos que sepan que estamos con ustedes y haremos todo lo que podamos para ayudarlos. Y ahora quiero que ustedes, hermanos, para poder imponerles las manos también, pasen aquí ahora mismo, e inclinemos todos nuestros rostros mientras les imponemos las manos. Querido Dios, aquí hay un grupo de hombres. Pongo mis manos sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios. Y que tú, que los has llamado a ser ministros, les concedas servirte con amor. Les extendemos la diestra en señal de compañerismo y oramos para que tus bendiciones los acompañen, que trabajen y te sirvan en la función a la que los has llamado. Que sean valientes y verdaderos siervos tuyos. Concédelo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga a cada uno, hermanos. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga, hermano. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga, hermano Humes. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Bendito sea el lazo que une nuestros corazones en amor cristiano. La comunión de mentes afines es semejante a la de arriba. ¿No es maravilloso? Piensen ahora en cuántos ministros están aquí esta noche para recibir la imposición de manos. No sabía que estábamos conectados por teléfono. Si me disculpan, no lo sabía. Simplemente no sabía que iban a conectar este pequeño mensaje esta noche, pero estamos. 35 Ahora, leeremos la palabra y oraremos, y entraremos directamente en este mensaje que siento que el Espíritu Santo quiere que les traiga esta noche. Y ahora, mientras volvemos para el texto, lo anunciaré en un momento, vayamos a Números, el capítulo 22, versículo 31, Números 22, 31, para un texto. Mientras lo abren, si desean leerlo o marcarlo, quiero que todos me recuerden hasta que pueda verlos de nuevo, espero que sea en algún momento este verano, si el Señor quiere. Y si algo sucede y no puedo ir al extranjero, regresaré. Pero ahora estamos creyendo que, como todo esto ha funcionado, que el Espíritu Santo nos enviará ahora por el camino que Él ha elegido para sí mismo. Y esa es la manera en que queremos hacerlo. Que el Señor los bendiga. 36 Padre, estamos a punto de leer tu palabra. ¿La bendecirás y la ungirás para que podamos entenderla? Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. El libro de Números, capítulo 22, versículo 31. Y el Señor abrió los ojos de Balaam, y vio al ángel del Señor de pie en el camino, con la espada desenvainada en su mano. E inclinó la cabeza y cayó rostro en tierra. Ahora bien, al leer esto, para contextualizarlo, quiero abordar el tema. ¿Cambia Dios alguna vez de opinión sobre su palabra? Es un texto muy importante, y es una gran verdad que debemos comprender. ¿Puede Dios decir algo y luego decir, lo siento? ¿Puede Dios retractarse de su palabra después de haberla dicho? Números 22, 31 Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, y él vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, y su espada desenvainada en su mano. E inclinó la cabeza, y cayó sobre su rostro.
37. Ahora bien, en esta declaración, la razón por la que la elegí fue porque es una de las afirmaciones de la Biblia que un lector, al intentar ver, o intentar decir que Dios sí cambia de opinión, se acercaría más a un cambio de opinión que cualquier otro pasaje de la Biblia que yo conozca, porque le dijo a Balaam una cosa y luego otra. Y ahora, mucha gente ha intentado hacer de Balaam solo un adivino, o algo así. Pero Balaam no era un adivino, era un profeta del Señor. Ahora, primero, veamos el resumen del mensaje. Israel estaba en su viaje yendo a Palestina, viniendo de Egipto. Y el Señor estaba con ellos, y estaban, todo enemigo que se había levantado antes de Israel fue quitado del camino, porque Dios dijo que enviaría avispas delante de ellos y expulsaría al enemigo mientras obedecieran su mandato. La tarea nunca fue demasiado grande. Los amalecitas, los gigantes de la época, no significaban nada para Israel, aunque eran hombres pequeños de estatura. Pero caminaban según él, así dice el Señor. Así que, sin importar la oposición, Dios siempre se aseguró de que sus promesas nunca fallaran a Israel. 38. El Israel del Antiguo Testamento es un tipo de la novia del Nuevo Testamento, que surge del mundo, marchando hacia Canaán, o la Canaán a la que nos dirigimos, el milenio. Ahora bien, notamos que Moab aquí es un tipo de la iglesia. Y Moab, acababan de matar a algunos reyes y habían derrotado al enemigo, lo habían exterminado todo, poseído la tierra y se habían establecido junto a Moab. Ahora bien, Moab no era en absoluto una nación pagana. Moab era una nación que servía al mismo Dios que Israel. Y la tierra de Moab se originó originalmente con el hijo de Lot y su propia hija. Y él, siendo el fundador de esta nación, había organizado celebridades, y demás, y la había convertido en una gran nación. Y se habían multiplicado y continuado. Y ahora bien, Israel era de la descendencia de Abraham, no de Lot. Israel salió de Isaac, de Jacob. Israel surgió de esas 12 tribus de Jacob, que luego se llamó Israel, porque luchó con el Señor, y Moab aquí. Génesis 19, 36. Así quedaron ambas hijas de Lot concebidas de su padre. Génesis 19, 37. Y la primogénita dio a luz un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. 39. Ahora bien, en esto, y ustedes, los que están en los teléfonos, quiero decir primero que no quiero ser crítico, y espero no serlo. Pero debo ser fiel al mensaje que me han dado o seré un hipócrita. No puedo decir más de lo que se me ha encomendado. Y pienso que el gran enemigo de la sociedad cristiana actual son las iglesias organizadas. Creo de todo corazón que finalmente se convertirán en la marca de la bestia, lo cual creo que puedo probar con la Biblia y con la ayuda de Dios. Ya lo he hecho, que se convertirán en la marca de la bestia en la Federación de Iglesias. Porque Dios nunca reconoció, en ningún momento, una iglesia ordenada, una iglesia organizada. Nunca. Nunca lo hizo. Y cada vez que el hombre creó una organización, el Espíritu de Dios la abandonó y nunca regresó. Pregúntenle a cualquier historiador, o quizás ustedes mismos sean lectores. Nunca. Cuando se organizaron, Dios la dejó en el estante. Y así fue y se quedó desde entonces. Crecieron en miembros, pero nunca hubo un despertar del espíritu. Nunca más. 40. Moab es un tipo de ellos, pues eran una nación organizada, en su propia tierra, como en su denominación, y tenían su propia religión. Y su religión era la misma que tenía Israel. Eran moabitas y creían en Jehová Dios, pero eran un grupo organizado. Y ahora, como representan a la iglesia natural, Israel representa a la iglesia espiritual en su camino. Ahora bien, Israel no era una nación organizada. Mientras siguieron a Dios, fueron independientes. Surgieron como peregrinos, sin lugar a dónde ir. Donde quiera que iba la columna de fuego, iban con ella. No eran una nación organizada. Tenían un organismo entre ellos, porque la circuncisión les dio eso bajo el mandato de Dios, pero nunca una nación organizada en ese momento. Cuando finalmente se convirtieron en una nación organizada, allí fue donde cayeron y rechazaron a su Mesías. 41. Y ahora vemos que, siempre que estos espíritus naturales y espirituales de iglesias y organizaciones se encuentran, hay un choque. Siempre ha sido así, siempre choca. Porque encontramos celos, y estos celos causan comparaciones carnales, imitaciones. Y lo vemos hoy como antes. Cuando Dios hace algo por alguien, todos intentan copiarlo tal como Dios lo hizo por esa persona. Esto genera competencia y genera carnalidad. Y luego, si no pueden obtener los resultados espirituales, entonces lo toman por la fuerza mediante el poder político.
o lo sustituyen con algo para perturbar la mente de la gente y atraer discípulos. Eso es exactamente lo que ocurrió al principio. Como Caín y Abel, ambos niños aquí en la tierra, y cuando Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín, y Dios vindicó a Abel descendiendo y recibiendo su sacrificio, causó celos en Caín, porque estaba celoso de su hermano, y mató a su hermano. Génesis 4:8 Y habló Caín con su hermano Abel. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. Hebreos 11:4 Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella. 42 Comenzó al principio, cuando lo natural y lo espiritual, sin embargo, Caín y Abel adoraban al mismo Dios. Ambos construyeron altares similares, y ambos adoraban al mismo Dios en la misma iglesia, en el mismo altar. Pero Caín, por razonamiento carnal, trajo los frutos de la tierra y los puso sobre el altar como sacrificio, pensando que seguramente esto respondería a Dios como expiación. Así que debió haber traído, como se cree hoy, manzanas que Adán y Eva tomaron y que causaron el pecado, y lo que sea, creo que ahora lo reducen a una granada o algo así. Algunos decían no hace mucho que era otra cosa, y griega. Pero Abel tenía el sacrificio correcto. Sabía que era la sangre la que lo causaba, así que trajo un cordero. Y cuando Dios recibió ahora bien, Abel, por fe, por revelación, no había otra manera. No había Biblia escrita. Así que como veis, el principio de la justicia es la verdad revelada de Dios, y toda la iglesia del Dios viviente está edificada sobre ella. Génesis 4:3 Aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. 43 Un día, Jesús, bajando del monte, dijo a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que soy el Hijo del Hombre? Uno dijo: Eres Moisés, y los otros: Eres Elías y eres Jeremías, o uno de los profetas. Él dijo: Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Fue entonces cuando el apóstol Pedro, inspirado por Dios, vivificado por el Espíritu, hizo esa tremenda declaración: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Observen la declaración. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. No te lo reveló carne ni sangre. Mi Padre Celestial te lo reveló. Tú eres Simón, sobre esta roca. ¿Qué roca? Ahora bien, el católico dice sobre Pedro, la roca, una pequeña piedra, y el protestante dice sobre Cristo, la roca. No por ser diferente, pero fue sobre la revelación que Pedro supo quién era. Nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si mi Padre no lo atrae. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Palabra espiritual revelada de Dios. Mateo 16:13 Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16:14 Y ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Mateo 16:15 Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Mateo 16:16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mateo 16:17 Respondió Jesús y le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16:18 Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Marcos 8:27 Salió Jesús con sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Marcos 8:28 Ellos respondieron: Juan el Bautista. Otros, Elías. Y otros, uno de los profetas. Marcos 8:29 Y él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le respondió: Tú eres el Cristo. Lucas 9:18 Aconteció que estaba él solo orando, y estaban con él sus discípulos. Y les preguntó, diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? Lucas 9:19 Ellos respondieron, y dijeron: Juan el Bautista. Pero unos, Elías. Y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Lucas 9:20 Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, dijo:
el Cristo de Dios. Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. 44. Observen que Abel, por fe en Dios, ofreció un sacrificio más excelente. Y el creyente carnal pensó que Dios reconocería las obras de sus propias manos, sus frutos y la hermosa ofrenda que trajo. Y esto generó un conflicto. Encontramos que Abraham y Lot tuvieron el mismo conflicto. Encontramos que Moisés y Datán, Coré, tuvieron el mismo conflicto. Moisés, siendo un profeta ordenado con la palabra del Señor, reivindicó su elección como líder de la hora. Y que Abraham había prometido todas estas cosas, y aquí Moisés encajó exactamente con lo que Dios dijo que sucedería. Y Coré, siendo carnal, quería formar una organización entre ellos. Quería formar un grupo de hombres, y Dios no trata con gente así. Esa escritura muestra un ejemplo del camino actual, que la organización no es lo que Dios ordena. Porque tan pronto como Coré lo hizo, le dijo a Moisés, te estás tomando demasiadas responsabilidades. En otras palabras, toda la congregación es santa. ¿Por qué dices que eres el único hombre santo? No tienes derecho a hacer algo así. Intentas hacerte alguien importante. Todos somos santos. Todos somos hijos de Dios. Y Moisés simplemente giró la cabeza y se alejó. Dijo, Señor, ¿qué haré? Dios le respondió, apártate de él. Ya he tenido suficiente. Y lo devoró. Números 16, 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, basta ya de vosotros. Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Números 16, 21. Apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Hebreos 11, 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella. 45. Vean, hubo un choque. Cuando lo carnal y lo espiritual se encuentran, siempre hay un choque. Cuando Judas y Jesús se encontraron, hubo un choque. Uno era el Hijo de Dios, el otro, el Hijo de Satanás. Igual que Caín y Abel. Hubo un choque cuando se encontraron. Uno era el tesorero de la iglesia, y el otro, pastor. Ahora, llegamos hoy a lo mismo de nuevo. La denominación carnal frente a la novia espiritual de Cristo. La novia espiritual de Cristo es tan diferente de las organizaciones carnales que no hay comparación alguna entre ellas. 46. Ahora, fíjense. Lo natural siempre intenta representar lo espiritual. Pero, como en el caso de Jacob y Esaú, no funcionará. No funcionará. Ahora bien, en cuanto a hacer buenas obras, creo que Esaú era mejor hombre que Jacob a los ojos de los hombres. Intentó cuidar de su padre, era ciego, profeta, y todas esas cosas que intentó hacer. Sin embargo, Esaú no pensó que eso fuera solo trabajo carnal. Pensó que podría entrar con lo que hacía. Hacer algo bueno por alguien, lo cual estaba bien. Pero Jacob, con toda su alma, estaba destinado a obtener esa primogenitura, y eso es lo que Dios reconoció en él como espiritual. 47. Fíjense. Y siempre ha causado que lo natural odie lo espiritual. Causó que Caín odiara a Abel, que Coré odiara a Moisés, que Judas odiara a Jesús, y así sucesivamente. Causa que lo natural odie lo espiritual, así como Caín al principio odió a Abel, de quien Dios recibió el sacrificio, e intenta destruirlos. Intentan destruir la influencia. Intentan destruirlo todo, porque no es más que celos. Comenzó en Caín y demostró que eran celos, y sigue siendo lo mismo hoy cuando lo natural, lo carnal, y lo espiritual se unen. Demuestra que es Satanás, no hay otra manera, porque los celos provienen de Satanás. Y luego causa una suplantación de la verdad. Alguien intenta suplantar algo que no es, para lo que no está ordenado. ¿Cuánto de eso hemos visto en estos últimos días? Dios mío. ¿Cuánto? Así que vemos que Dios no cambia para siempre de opinión sobre su palabra original, pero a quien llama, a quien ordena. Nadie más puede ocupar ese lugar. Nadie podría ocupar el lugar de Moisés. No importa cuántos Corés y cuántos Datanes levantara, fue a Moisés a quien Dios llamó. De todas formas. 48. Pero, ¿y si la gente no anda en su perfecta voluntad? Él sí tiene una voluntad permisiva en la que te dejará andar. Fíjate, Él lo permite, sí, pero hará que obre para su gloria en su perfecta voluntad.
Ahora bien, al igual que en el principio, no fue la perfecta voluntad de Dios que los niños nacieran en la tierra por vía sexual. No, Señor. Dios creó al hombre del polvo de la tierra, sopló en él aliento de vida y se convirtió en un ser viviente. Tomó de ese hombre una ayuda idónea y le hizo una esposa. Esa fue la primera y original voluntad de Dios. Pero cuando el pecado entró e hizo lo que hizo, entonces permitió que el hombre se casara legalmente con una esposa y tuviera hijos con ella. Multiplíquense y llenen la tierra entonces, si así lo van a hacer. Pero, como ven, nunca fue su perfecta voluntad. Génesis 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. 49. Por lo tanto, todo lo que tuvo un principio debe tener un fin. Todo pecado debe ser aniquilado. Todo pecado debe ser eliminado. Por lo tanto, en el gran milenio, cuando llegue la resurrección, no tendremos que renacer de nuestros padres ni de nuestras madres, sino que Dios, como lo hizo en el principio, llamará al hombre del polvo de la tierra y a su ayuda idónea con él. Así es. Así lo hizo al principio. Por lo tanto, Dios nunca cambia de opinión sobre nada, sino que les permitirá seguir adelante. Ahora bien, esto es un largo camino para llegar a lo que quiero decir aquí sobre esto, pero quiero que lo entiendan, Dios les permitirá hacer algo, e incluso los bendecirá al hacerlo, pero aún así no es su voluntad perfecta. 50. Dios permitió que Israel aceptara una ley en Éxodo, capítulo 19, cuando la gracia ya les había dado un profeta, una columna de fuego, un cordero sacrificado, un poder liberador. Pero clamaron por una ley. No era la voluntad de Dios, pero fue inyectada porque el hombre la quería. Y fue maldecido por la misma ley que él deseaba. Es mejor tener la voluntad de Dios. Eso es lo que nos enseñó. Hágase tu voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Debemos someternos a su voluntad y a su palabra. No la cuestionen, créanla. No intenten buscarle una evasión. Simplemente acéptenla como es. Muchos quieren dar vueltas, buscar otra salida. Y cuando lo hacen, se encuentran avanzando, encuentran a Dios bendiciéndolos. Pero están obrando según su voluntad permisiva y no según su perfecta voluntad divina. Él lo permite, como dije, pero no permitirá que sea su perfecta voluntad. Pero Él hará que honre y bendiga su perfecta voluntad. Y la procreación por vía sexual es una de ellas. Mateo 6, 10. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Lucas 11, 2. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. 51. Ahora, note, Moab, para empezar, era una nación ilegítima. Comenzó ilegítima, pero por un padre creyente y una hija creyente. Exactamente, si escribe eso y usa una mente espiritual, puede ver esa denominación allí tan claramente como cualquier otra. Claro. Vea, todo está completamente equivocado. Y mire, cuando comienza así, nunca puede, sigue, como una bola de nieve, simplemente sigue rodando más y más y más. Comete un error y comienza con ese error, y simplemente sigue rodando una cosa tras otra, y una cosa como otra, una tras otra. Y así es como comenzó la Iglesia. Así es como comenzó en Nicea, Roma, cuando la Iglesia Católica Romana, en el principio, de donde vino fue Pentecostés, pero cuando se organizaron e incorporaron a la celebridad a la Iglesia, comenzaron a tener oraciones, y rezar rosarios, y orar por los muertos, y todas estas otras cosas. Y luego empezó a rodar de un error a otro, de un error a otro, hasta que mira a dónde ha ido. No hay ni una sola representación de Pentecostés. Es un error que recoge a otro, y otro. Solo hay una cosa por hacer: borrar el registro y volver al principio. Cuando Martín Lutero comenzó con la justificación, esta debería ser la iglesia luterana más avanzada. Si Lutero, cuando se organizó, no pudo aceptar la santificación de Wesley, porque él estaba organizado y los hombres no la toleraban. Así que el espíritu se movió fuera de allí. 52. Ahora, el grupo de Lot aquí, Moab era hijo de la hija de Lot, ilegítimo para empezar. Ahora note, como la iglesia natural, Moab representa la denominación natural, Israel representa la iglesia espiritual. Israel, la iglesia verdadera, fue la novia de ese día, llamada a salir de Egipto y vindicada como la verdad. Note cuando los dos se unen. Ambos ofrecieron el mismo sacrificio, ambos construyeron 7 altares, ambos ofrecieron un sacrificio limpio, buey.
e incluso ofrecieron carneros, testificando que había un Mesías venidero. Fundamentalmente, ambos eran exactamente iguales. Israel aquí abajo en el valle, Moab arriba en la colina. Y Moab con 7 altares, Israel con 7 altares. Moab con 7 bueyes, Israel con 7 bueyes. Moab con 7 carneros, hablando del Mesías venidero, Israel con 7 carneros. ¿Cuál era la diferencia entre ellos? Fundamentalmente, ambos tenían razón. Pero vean, Moab no tenía la vindicación de Dios con ellos. Eran solo una nación, un grupo de celebridades. Pero Israel tenía un profeta con ellos, tenían una roca herida con ellos, tenían una columna de fuego, tenían una serpiente de bronce para sanidad, tenían las bendiciones de Dios moviéndose junto con ellos, y eran los hijos llamados de Dios. 53 Ahora, encontramos eso perfectamente tipificado aquí en las iglesias de hoy. Así como Moab no era así, Israel era un peregrino de un lugar a otro. Donde quiera que esa columna de fuego se movía, ellos se movían con ella. Moab, no. Estaban asentados en su propia denominación, en su propia nación. No se movían, se quedaban allí. Tenían sus celebridades. Ordenaban las cosas como debían, y tenían sus guerreros, sus luchadores, su rey del cual recibían órdenes, etc. Pero Moab vio a Israel con algo que ellos no tenían. Vieron un gran poder en Israel, y era un profeta. Y ese profeta era Moisés. Y sabían que cuando la batalla salía mal, simplemente levantaban sus manos y las mantenían en alto, y la batalla cambiaba. Así que no tenían tal cosa, así que intentaron combinarlo con la política, con una influencia política. Enviaron a otro país y contrataron a un profeta para que viniera y tuviera poder entre ellos, como el que tenía Israel. ¿Ves la comparación carnal? ¿Ves la iglesia carnal hoy? Ha hecho exactamente lo mismo. 54 Fíjense. Ambos tendrán profetas. La única diferencia era que Moisés, el profeta de Dios, tenía como rey a Dios. De ahí recibía sus órdenes. La palabra del Señor. Balaam también tenía un rey. Y ese rey era Balac, el rey de Moab, y de ahí recibía sus órdenes y bendiciones. Entonces Moab le dijo a Balac, baja. Balaam dijo, baja y maldíceme a este pueblo, porque cubren toda la faz de la tierra. Vienen y lo lamen todo como un buey lame la hierba. Dijo, baja ahora, y entiendo que puedes maldecir, puedes bendecir, todo lo que hagas será reconocido. Ahora bien, queremos notar que este hombre era un profeta ordenado por Dios, pero vendió su primogenitura por motivos políticos, tal como lo hizo la iglesia hoy, como Lutero, Wesley, Pentecostés y todos los demás. Lo vendieron todo por influencias en su organización. Moisés bajó Dios. Balaam bajó Balac. Sin embargo, ambos profetas fueron llamados hombres de Dios y espirituales. Observe la diferencia. Cada uno tenía una cabeza. La de Moisés era Dios. La de Balaam, Balac. Números 22, 5 Entonces envió mensajeros a Balaam hijo de Beor, a Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que le llamasen, diciendo, he aquí un pueblo que ha salido de Egipto, que cubre la faz de la tierra, y está delante de mí. Números 22, 6 Ven, pues, ahora, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda y los heriré, y los echaré de la tierra. Porque yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. 55 Observen aquí cómo se aplica lo espiritual para demostrar que lo natural está mal. Moisés, enviado por Dios en cumplimiento de su deber, se encuentra con otro profeta de Dios y lo reta. Imagínense. Moisés, llamado por Dios, ordenado por Dios, cumpliendo su deber, ascendió a este grupo frío y formal y fue retado por otro profeta de Dios, lo que Dios había bendecido y ordenado. ¿Cómo distinguirían la diferencia? Ambos tuvieron profetas. Dios les habló a ambos profetas. Y algunos dicen, Dios dijo, haz esto. Dios dijo, haz aquello. No lo cuestiono. Pero se sale de la línea de la palabra de Dios. El profeta, sin importar si es profeta, se sale de la línea. Mucha gente se engaña así. Oh, este hermano puede hacer esto y este hermano puede hacer aquello. ¿Y negar la palabra? 56 Aunque hable lenguas humanas y angélicas, aunque tenga dones que me permitan mover montañas, aunque dé todos mis bienes para alimentar a los pobres, aún así no soy nada. Muchos vendrán a mí en aquel día y dirán, Señor, Señor, ¿no he profetizado en tu nombre? ¿No he echado fuera demonios y he hecho milagros en tu nombre? Y yo les diré, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Ni siquiera os conocí.
Sin embargo, vienen con una confesión de haberlo hecho, pero Jesús dijo que eran hacedores de iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Es algo que sabes que debes hacer, que es correcto, y sin embargo no lo haces. ¿Ves lo que será en los últimos días? Aquí, todo el asunto. Ese era mi propósito esta noche. Dije que saldría a las 9, pero quizás un poco después. Mira. Ese fue todo mi propósito, mostrarles esta línea, por la palabra de Dios. Vean, Dios tiene que cumplir su palabra para seguir siendo Dios. Mateo 7, 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mateo 7, 23. Y entonces les declararé: Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. 1 Corintios 13, 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13, 2. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 57. Ahora, notamos que ambos eran hombres espirituales, ambos eran profetas, ambos fueron llamados. Y Moisés, en pleno cumplimiento de su deber, con una nueva columna de fuego delante de él cada día, el Espíritu de Dios sobre él, en el cumplimiento de su deber. Aquí viene otro siervo de Dios, llamado por Dios, ordenado por Dios, un profeta, a quien llega la palabra de Dios. Aquí está el peligro. Nadie podría negar que ese hombre era de Dios, porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios le habló, y él era un profeta. Pero, como ven, cuando recibió la verdadera respuesta de Dios, no la cumplió. No la notó. Entonces fue a desafiar a Moisés. 58. Ahora bien, Balaam buscó la voluntad de Dios con todo su corazón. Ahora bien, cuando estos grandes hombres se acercaron y dijeron: Balaam, Balac, el rey, te ha enviado a que vengas a él inmediatamente y maldigas a este pueblo de Israel, porque están dispersos por toda la faz de la tierra y ahora acampan contra mí. Y han devorado a todos los reinos que están a su alrededor. Y ahora queremos que vengas y maldigas a este pueblo, porque entiendo que si maldices a alguien, es maldito. Ahora ven, él era un hombre de Dios, lo que bendigas será bendito. Era un siervo de Dios. Y Balaam ahora pensó, siendo profeta: solo me queda una cosa por hacer, y es buscar la voluntad de Dios. Números 22, 5. Entonces envió mensajeros a Balaam hijo de Beor, a Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que le llamasen, diciendo: He aquí un pueblo que ha salido de Egipto, que cubre la faz de la tierra, y está delante de mí. Números 22, 6. Ven, pues, ahora, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda y los heriré, y los echaré de la tierra. Porque yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Ese es el deber de un profeta, si es llamado a serlo. Primero, ¿qué debe hacer un profeta? Es buscar la voluntad, la palabra de Dios. Debe hacerlo. Porque, siendo profeta, la palabra de Dios le llega. Dicen: bueno, no eres teólogo. La Biblia nunca dice que la palabra de Dios llegue a un teólogo. Son ellos quienes la arruinan. La palabra llega al profeta de Dios. Y aquí estaba un hombre que era profeta de Dios. Y cuando fue contratado, para ser contratado para venir y maldecir a otro pueblo de Dios, fíjense, fue a buscar la voluntad de Dios. Y quería conocer su perfecta voluntad, y Dios le dio su perfecta voluntad en el asunto. Su perfecta voluntad le fue presentada. ¿Cuál era su voluntad? No vayas. Esa es la primera palabra de Dios. No vayas con ellos. No intentes atacar a mi pueblo, andando en mis caminos perfectos. ¿Cómo es eso hoy? Quieren alborotar, debatir y todo lo demás cuando ven el Espíritu de Dios obrando entre ustedes. Y están intentando, llevan años intentando sofocarlo, pero cuanto más intentan sofocarlo, más crece. No se puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Simplemente no se puede. Números 22, 12. Entonces Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque son benditos. 60. Como ven, ese era el pueblo de Dios. Ese profeta, aunque estaba en la cima, contratado por el rey, trabajaba entre las celebridades, y demás, y la palabra de Dios le llegó, buscó la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios le respondió: no maldigas a este pueblo. Los he bendecido. Ahora bien, no hay teólogo bajo el cielo que pueda negar este mensaje que predicamos, sino que es exactamente la palabra de Dios, en el momento preciso.
Dios la ha vindicado en todo lo que se ha dicho o hecho. Ha demostrado que es correcta. Ahora bien, ningún teólogo, ningún lector de la Biblia, ningún profeta puede buscar en esa palabra, si es profeta, verá lo mismo. Pero si no lo ve, eso demuestra que algo anda mal, porque, dices, bueno, podría interpretarlo al revés. Balac y Balaam también. Pero Dios identificó a Moisés. ¿Y entonces cuál fue la prueba? La palabra de Dios. Y escuchó la decisión clara y contundente de Dios. No te vayas. No intentes maldecir lo que he bendecido. Es mi pueblo. Pero ¿sabes qué? A Balaam no le gustaba esa gente, para empezar. ¿Oh, qué? ¿Cuántos Balaam hay en el mundo hoy? Para empezar, no le gustaba ese grupo. Números 22, 12. Entonces Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque son benditos. 61. Ahora bien, después de recibir la decisión tajante de Dios, no vayas. Pero, en lugar de hacerlo, fue como Caín, como Coré. Estaba celoso y buscaba una razón para ir de todas formas. Fíjense, la sede de su denominación, después de que él regresara, dijo: no, no creo que iré. No creo que tendré nada que ver con ellos. No debatiré con esa gente, porque Dios ya me ha dicho que son su pueblo, y no creo que vaya. Si se hubiera quedado con eso. Pero en el fondo no le gustaban. No eran de su grupo. Y cualquier cosa que no perteneciera a su grupo no estaba bien, para empezar. Y los miró y dijo: esa gente ha hecho cosas horribles. Sin duda, un Dios santo maldeciría a gente como esa. Son analfabetos, no tienen educación como nosotros. Somos más inteligentes. Ah, dicen servir a Dios, pero mírenlos. ¿Qué son? Una panda de esclavos, embadurnadores de barro, que los egipcios expulsan de allí. Dios jamás tendría nada que ver con una panda de sucios como esos. Números 22, 12. Entonces Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque son benditos. Números 22, 13. Y Balaam se levantó de mañana, y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. 62. No vio la roca herida ni la serpiente de bronce, ni la columna de fuego. Intentó juzgarlos desde una perspectiva moral. No vio el llamado superior de Dios. Por gracia, por elección, estaban en esa línea, y con la palabra de Dios. Y cuando quiso maldecirlos, Dios le dijo: no lo hagas, son míos. Déjalos en paz. No los toques. Así que el hombre se dio la vuelta y regresó. Ahora, observen la sede de su denominación cuando regrese. Enviaron a un grupo más influyente. Esta vez podrían haber sido, en lugar de laicos comunes, podrían haber sido doctores en teología. Podrían haber sido obispos, o tal vez presbíteros estatales. Envió a un grupo mejor y un poco más influyente, alguien con un poco más de educación y que pudiera explicarle el plan mejor, hacerlo razonable. Números 22, 12. Entonces Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque son benditos. 63. Mira, eso fue lo que hizo Caín. Él razonó. Eso fue lo que hizo Coré. Él razonó. No es él quien razona. Nosotros desechamos los razonamientos, creemos en Dios. No importa lo que diga cualquier otra cosa, creemos en Dios. No razonamos lo que Dios dice. No se puede razonar con ello. Hay que aceptarlo por fe. Y con cualquier cosa que sepas, ya no tienes que razonar. No sé cómo lo hace, simplemente creo que lo hace. No sé cómo va a cumplir esa promesa, pero dijo que lo haría. Lo creo. La acepto porque creo que es la palabra de Dios. Tú dices: bueno, no puedes con eso. No sé cómo lo haré, pero él dijo que lo dijera. Recuerdo que mi pastor bautista me dijo: Billy, predicarás a los postes de la iglesia. ¿Crees que alguien oiría algo así? Dije: Dios lo ha dicho. ¿Cómo vas a, con solo un año de primaria, orar por reyes y predicar por todo el mundo? Dije: no sé cómo lo voy a hacer, pero él lo dijo, y con eso me basta. Él lo dijo. No sé cómo se hará. Él dijo: ¿crees que la gente, este gran mundo educado, al que te vas a enfrentar con este tema de la sanidad divina y demás, creerá eso? Dije: no me corresponde a mí saber si lo creen o no. Dije: mi deber es predicarlo. Eso es lo que él me dijo. Dijo que estaría conmigo y me dijo lo que haría. Y se hizo exactamente lo que él dijo. Primero, toma sus manos. Entonces sucederá que incluso conocerás el secreto de su corazón. Y te lo conté, y sucedió así. ¿Cómo lo hace?
Todavía no sé cómo lo hace. No es asunto mío cómo se hace. Simplemente se hace. 65. ¿Quién podría explicar, cuando Dios le dijo a Elías, sube y siéntate en el monte, y yo te alimentaré? ¿He ordenado que los cuervos te alimenten? ¿Cómo pudo un cuervo hornear una rebanada de pan y un trozo de pescado y llevárselos a un profeta? Eso está más allá de cualquier explicación que yo pueda. No creo que tú tampoco puedas, ni nadie pueda. Pero él lo hizo. Eso fue todo lo necesario. Él lo hizo, y esa es la verdad. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. No es asunto mío. Pero lo hizo. ¿Cómo creó la tierra? No lo sé. Pero lo hizo. ¿Cómo envió a su hijo? No lo sé. Pero lo hizo. ¿Cómo resucitó de entre los muertos? No lo sé. Pero lo hizo. ¿Cómo me salvó? No lo sé. Pero lo hizo. Así es. ¿Cómo te salvó? No puedo decírtelo. Pero lo hizo. ¿Cómo me sanó? No lo sé, pero lo hizo. Prometió que lo haría y cumple su palabra. Balaam debería haberlo sabido, y lo sabía mejor. 66. Fíjense, llegó este grupo mejor e influyente, ¿y qué mejor? Tenían mejores dones. Y no solo eso, podían darle más dinero y le ofrecieron un mejor puesto. Ahora, además de un simple ministro en nuestra organización, te nombraremos superintendente de distrito. Haremos algo por ti si tan solo echas a ese grupo de ahí, y detienes eso. Ah, le ofrecieron un gran puesto. Dijeron, cuanto más bendigas, dijeron, sabes, puedo ascenderte. Mira de dónde saca sus palabras. La cabeza de la nación. 67. ¿De dónde sacaba Moisés sus palabras? Del Rey del cielo. Una era la palabra de la promesa de Dios. Te llevaré a la tierra prometida, y nadie te podrá resistir. Enviaré avispas delante de ti y las expulsaré de derecha a izquierda. Y tomarás la tierra. Ya te la he dado. Ve, tómala, poséela. Es tuya. Y ahora, mira, a eso es a quien Moisés estaba escuchando. Y este hombre escuchó hasta que sintió celos en su corazón, y entonces se dirigió a su jefe eclesiástico. Fíjate, un mejor puesto. Le dijo, sabes que puedo ascenderte. Te ascenderé a un puesto mejor. Haré más por ti, te subiré el sueldo, te daré un mejor salario. Y cuando le ofreció todo esto, lo cegó. ¿Cuántos Balaams hay en el mundo hoy en día? Que, gracias a una mejor posición, una mejor iglesia, la promesa de algo, cuando un hombre abre los ojos a la palabra y a la obra de Dios, y ese buen hombre, con influencia, comienza como siervo de Dios y tiene una buena congregación, después de un tiempo se le presenta el bautismo del Espíritu Santo. Se le presenta el bautismo en el nombre de Jesús, que es una escritura, y la única forma bíblica de bautizar. Y cuando se le presenta, y la denominación sabe que lo van a perder cuando empieza eso, le ofrecen una mejor posición y un cambio en la iglesia, el antiguo balaamismo de nuevo, exactamente como era al principio. Éxodo 23, 28. Y yo enviaré delante de ti avispas, que echarán fuera al hebeo, al cananeo y al eteo de delante de ti. 68. Ahora bien, ese hombre que lee la Biblia no puede leerla a menos que vea que esa es la verdad. Nunca se bautizó a nadie usando los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un credo católico, no una doctrina bíblica. Ninguna persona en la Biblia fue bautizada, ni 300 años después de la muerte del último apóstol, sino en el nombre de Jesucristo. La Iglesia Católica inició esto, y el resto lo sigue. Y cualquier ministro, sentado en su estudio y que lo vea, sabe que es la verdad. Pero por popularidad, para mantener su posición, para ser mejor considerado entre la gente, transige. Bueno, dices, Dios lo bendijo. Ciertamente. Algunos tienen dones de sanidad, otros tienen grandes campañas. Y eso les restregó en la cara, y reciben la misma respuesta de la palabra de Dios que tú o cualquier otro hombre recibirían. Dios no cambia. ¿Entiendes lo que quiero decir? 69. Balaam, para una mejor posición, pensó, miren, cuando ese grupo mejor regresó, el correcto, Balaam tomó un mensaje falso. Dijo, el grupo mejor regresó, debería haber dicho, salgan de mi presencia. Les he dicho la palabra de Dios. Váyanse. Esto es así, dice el Señor. Pero vean, los dones, y ser más popular, ¿cómo les gusta? Los enviaremos a todo el mundo. Les daremos un avión especial. Patrocinaremos sus reuniones en todas partes si tan solo. No. Miren, sabemos lo que dice la palabra. Sabemos lo que Dios dijo. Nos mantendremos firmes con la ayuda de Dios.
No importa qué tipo de promesa, cuanto más puedan pagar, cuanto puedan producir, queremos el así dice el Señor y lo que Él dijo aquí primero. Bueno, la iglesia dijo. Eso es secundario. Queremos lo que Dios dijo al principio. Y cualquier cosa que se le añada o se le quite, incluso tu nombre, será borrado del libro de la vida, por añadirle o quitarle una palabra. Queremos lo que Él dijo. No lo que dijo la iglesia, ni el Dr. Jones, ni nadie más. Queremos lo que dice así dice el Señor, lo que dice la palabra. Apocalipsis 22, 18 Porque yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 19 Y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 70 Pero ahora encontramos a Balaam, un siervo de Dios, y muchos de esos hombres comienzan siendo ordenados por Dios, y hablan la palabra de Dios en muchas cosas, pero cuando se trata de la verdad completa, no la cumplen. Fíjense aquí, como profeta de Dios, no debería haber sido atrapado en un grupo como ese para empezar. No debería haber ido con ellos. Pero observen. Por el bien de su popularidad, por su conciencia, dijo. Bueno, quédense aquí toda la noche y lo intentaré de nuevo. ¿Ven? ¿Lo intentaré de nuevo? ¿Para qué quieren intentarlo de nuevo? Dios ya le dijo qué decir. Dios dijo, diles que no vas. Esa es su palabra original, no voy. Y no vayas, no maldigas lo que yo bendigo. Ahora, observen cómo le salió el tiro por la culata después de un tiempo. Siempre le sale el tiro por la culata. Cuando Dios dice algo, lo dice en serio. No cambia de opinión al respecto. Él se mantiene fiel a su palabra. No importa lo que digan los demás, él se mantiene fiel a esa palabra. 71 Ahora bien, Balaam debería haberlo pensado mejor. Debería haberse alejado de esa compañía, pero todos esos regalos y la promesa de este rey, dijo, sabes, puedo hacerlo. Soy el obispo. Puedo hacer lo que quiera. Y te ascenderé si vienes a hacerlo por mí. Y Dios ya le había dicho. No lo hagas, pero Balaam dijo, quédate toda la noche, y lo intentaré de nuevo. Él tenía la palabra. No tienes que discutir más al respecto. Dios ya lo ha dicho. Con un grupo así, siempre te disuaden de la voluntad de Dios si se lo permites. 72 Hubo un grupo que acudió a un profeta llamado Job. No pudieron convencerlo. Él vio la visión y sabía lo que era correcto. Balaam vio la visión y aún así no se aferró a ella. Por mucho que estos grupos de la iglesia dijeran, ay, Job, deberías hacer esto, deberías hacer aquello, incluso su esposa le dijo, hablas como un necio. Sé lo que dijo el Señor. Sé lo que Él requirió, y eso es lo que he hecho. Se apegó a lo que Dios le dijo. Fíjense en Balaam usando este texto falso para su conciencia. Dijo, bueno, lo averiguaré. Lo intentaré de nuevo. Ahora, ahí es donde tú vienes en segundo plano. ¿Cuántos Balaams tenemos esta noche que usan ese texto falso de Mateo 28, 19 solo por su conciencia? ¿Cuántos quieren usar Malaquías 4 por su conciencia? ¿Cuántos quieren usar Lucas 17, 30 solo por motivos de conciencia? ¿Cuántos quieren usar estas cosas, pero dicen, bueno, les digo que creo que están todos confundidos en eso? 73 Y entonces Balaam intentaba decir, quizás Dios se equivocó. Lo intentaré de nuevo, a ver qué dice. Él conoce tu corazón. Fíjate, Balaam usó este texto falso para su propia conciencia, porque en realidad quería ese dinero. Quería a ese dignatario, quería ese trabajo. Quería que lo consideraran como el doctor fulano. Así que dijo, lo intentaré de nuevo. Ay, a los Balaam del mundo esta noche. Prometiéndoles puestos, popularidad, vaya. Les aturden la conciencia. Por sus denominaciones, dicen, si haces eso, te vas. Sé que eres un buen hombre y te queremos, y es un buen hombre, te queremos, pero no puedes predicar eso. Nuestra doctrina dice que no puedes hacer eso. El doctor fulano dijo que así es. Ahora tienes que creerlo así si te quedas con nosotros. Ahora bien, si quieres, sé que lo pasaste mal, bueno, veré si puedo conseguir que te asciendan, tal vez cambiar de iglesia. Ay, Balaam. Cuando conoces la voluntad de Dios, hazla. Dios no va a cambiar de opinión. No. 74 Algo que él podía pasar por alto, la verdad, para su comisión. Dijo, bueno, lo intentaré de nuevo.
Fíjense en los Balaams que hay. Así que ahora recuerden, cuando vino la segunda noche con esta gran celebridad, ya con la conciencia embocada y entumecida, Dios lo dejó ir. Ahora bien, Dios nunca cambió de opinión, pero le dio su voluntad permisiva. Adelante, entonces. Pero descubrió que no funcionaría. Dios sabía lo que había en el corazón de Balaam. Aunque era profeta, sabía que odiaba a esos santurrones, y que de todas formas querría maldecirlos. Y Dios le dijo que no lo hiciera, pero aún así vino, quiso hacerlo de nuevo, así que Dios lo dejó ir. Dios dijo, adelante. Ahora bien, recuerden, él nunca cambió de opinión. 75 Fíjense, su deseo era maldecirlos. A quienes consideraba fanáticos, quería maldecirlos. Quería un puesto. No quería jugar con ellos, así que pensó que si hacía este pequeño gesto para el rey, sería ascendido. Dios nunca cambió de parecer ni de palabra, pero Él te concederá el deseo de tu corazón. Él lo prometió. ¿Lo sabían? Él prometió concederte el deseo de tu corazón. Y que tu deseo sea la palabra de Dios. Que tu deseo sea su voluntad. Nunca tu propia voluntad, su voluntad. Si le pides algo, Él no te lo da, di, gracias, Señor. Tú sabes lo que es bueno. 76 Miren incluso al rey Ezequías, cuando envió a ese profeta allá arriba, Dios lo hizo, y le dijo, pon orden en tu casa. Vas a morir. Ezequías volvió su rostro hacia la pared y lloró amargamente, y dijo, Señor Dios, te pido que me consideres. He andado delante de ti con un corazón perfecto. Quiero que me dejes vivir 15 años más. De acuerdo. Dios le habló al profeta y le dijo, vuelve y dile que lo escuché. ¿Y qué hizo? Trajo desgracia sobre toda la nación. Encendió la ira de Dios hasta que quiso matarlo. Así es. Lo saben. Se desvió de Dios. Habría sido mucho mejor, para la nación, el rey y todos, si hubiera seguido adelante y hubiera llevado la primera señal de Dios. Pero le pareció duro al profeta que tuviera que regresar y hablarle la palabra de Dios después de habérsela dicho. Pero Dios le dijo, adelante. Pero, trajo una desgracia. ¿Qué hizo Balaam? Tras conocer la voluntad de Dios, y aún así persistiendo, la iba a hacer de todas formas. ¿Y qué hizo? Fíjense. Nunca cambió de opinión. Sabía lo que albergaba en su corazón. 2 Reyes 20:1 En aquellos días, Ezequías enfermó de muerte. Y el profeta Isaías, hijo de Amoz, vino a él y le dijo, así dice el Señor, ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás. 2 Reyes 20:5 Vuelve, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración, y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. 77 ¿Sabes, Tomás? Una vez, simplemente no podía creerlo. Dijo, no, no puedo creerlo. Si pudiera tomar mi mano, meterla en su costado, ponerla en las uñas de su mano, bueno, entonces lo creeré. Dijo, ven aquí, Tomás. Pon tus manos aquí. Oh, dijo Tomás, ahora, es mi Señor y mi Dios. Dijo, sí, has visto, y ahora crees. Cuanto mayor es su recompensa. Nunca han visto y, sin embargo, creen. A veces, la gente no recibe el Espíritu Santo a menos que hablen en lenguas. Yo creo en hablar en lenguas. Ciertamente. Él es un Dios bueno, te concederá el deseo de tu corazón. Pero no importa cuánto hables en lenguas y niegues esta palabra, de todas formas estás equivocado. No entras hablando en lenguas. Entras guardando cada palabra. Esa es la evidencia del Espíritu Santo. Cuando crees en la palabra de Dios. Ver. Juan 20:25 Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero él les respondió, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Juan 20:27 Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos. Y acerca tu mano, y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Juan 20:28 Respondió Tomás y le dijo, Señor mío, y Dios mío. Juan 20:29 Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron, y creyeron. Creo en hablar en lenguas. Creo que puedes ser vivificado, como dije esta mañana, hasta que hables en una nueva lengua. Yo mismo lo he sido, y sé que es la verdad. Sé que es verdad, pero esa no es señal de que seas hijo escogido de Dios. No, claro que sí. Él dijo, muchos vendrán a mí y me dirán,
Señor, ¿no he profetizado y hecho todas estas grandes cosas en tu nombre? Él dirá, apártense de mí, obradores de iniquidad, nunca los conocí. ¿Hablas en lenguas y luego te niegas a ser bautizado en el nombre de Jesucristo? Algo anda mal. Sí, claro. Cualquiera de esas cosas, cualquiera de esas órdenes que Dios da. Algo anda mal. Simplemente examina tu propia conciencia y ve lo que dice la Biblia. Muéstrame algún lugar donde alguien haya sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No está allí. Pero verás, a veces por tu conciencia, dices, Dios le habla a las mujeres sobre cómo deben hacerlo, no usar pantalones cortos y esas cosas, pero ya sabes, el pastor dijo, así que toman el camino fácil. Mateo 7, 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mateo 7, 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. 79 saben lo que Dios dijo al respecto. Claro. Dios lo dijo, así que quieren hacerlo de todas formas. Buscan una excusa. Bueno, creo que es mucho mejor. No es. El viento no sopla. Pero Dios dijo que un hombre se vistiera diferente a una mujer. Si una mujer se ponía una prenda propia de un hombre, era abominación a sus ojos. Así que no está bien. No deberías hacerlo, ¿entiendes? Por lo tanto, está mal. Pero buscan una excusa. El Señor me dijo que hiciera esto. No digo que no lo hiciera, pero mira, no es su voluntad perfecta. Tiene que ser su voluntad permisiva. ¿Ves lo que hará? Contaminará a todos. Contaminó a todo el campamento. 80. Fíjense, Dios nunca cambió de parecer, su palabra. Pero es un Dios bueno, y les concederá el deseo de su corazón aunque sea en contra de su voluntad. ¿Lo creen? Miren. Dios le dijo a Moisés, baja allá, a este profeta ungido, dijo, baja allá y háblale a esa roca. Ya ha sido herida. Moisés fue allí en su ira, tomó la vara y dijo, rebeldes. ¿Tenemos que sacarles agua de esta roca? Y golpeó la roca. El agua no brotó. La golpeó de nuevo. Salió. Fue en contra de la voluntad de Dios. Rompió todo plan de la Biblia. Cristo tuvo que ser herido por segunda vez. Cristo fue herido una vez. Rompió todo plan. Pero le dio su voluntad permisiva. Luego, dijo, miren, les trajimos el agua. La traje para ustedes, rebeldes. Números 20, 10. Entonces Moisés y Aarón reunieron la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Números 20, 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación, y también sus bestias. 81. Dios dijo, ven aquí, Moisés. Ven aquí. Sube aquí arriba, has sido un siervo fiel, como la mujer de tacones altos, subiste, mira allá. ¿Ves la tierra prometida? Oh, Señor, pero no vas a cruzar. Te apropiaste de mi voluntad permisiva aquí en la roca. Te glorificaste a ti mismo y no a mí. Te santificaste a ti mismo. No me santificaste a mí. No guardaste mi palabra original, lo que te dije que hicieras. Sin embargo, las aguas vinieron. Puedes poner las manos sobre los enfermos y se recuperan, puedes profetizar o hablar en lenguas. Pero la cuestión es que cumplas su palabra original. Dios no cambia de opinión, amigo. Tienes que cumplir su comisión, su voluntad. Ah, bueno, eso era para los discípulos. Números 20, 12. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón. Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que yo les he dado. 82. Él no cambia. Si aún tiene un discípulo, esa es la misma comisión. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. Nunca ha cambiado. Él no puede cambiar. Ahora, puedes decir, bueno, te digo que no es para hoy. Oh, tú, Balaamita. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Solo mira a los Balaamitas hoy. Oh, sé que en la Biblia bautizaban en el nombre de Jesús, pero mira, toda la gente, no me importa lo que haya hecho la gente. No hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que puedas ser salvo. No hay remisión de pecados, solo por el nombre de Jesucristo. Lo bueno que seas, lo que hagas, no tiene nada que ver. Es la palabra original de Dios.
Tienes que aferrarte a ella. Uf. Muy bien. La obediencia a su palabra es mejor que el sacrificio. ¿Recuerdas aquella vez que Saúl regresó? Marcos 16:15 y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:17 y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 83 Balaam tenía un don de fe y podría haberlo usado para la perfecta palabra original de Dios. Muchos hombres en el campo hoy con dones de sanidad podrían hacer lo mismo. Muchos hombres aquí, personas que hablan en lenguas, personas que profetizan, un don, podrían usarlo para el reino de Dios, pero no lo hacen. Toman, y Dios los bendice de todos modos, obtiene la voluntad permisiva. Pero por popularidad, y placeres, ganancia personal, vendieron sus derechos de primogenitura como lo hizo Esaú, se vendieron a una organización. Se vendieron como lo hizo Balaam, tantos están haciendo hoy lo mismo. Sabemos que es correcto. Venden su derecho de primogenitura. Mujeres que profesan el Espíritu Santo, usando pantalones cortos. Hombres que les permiten estar en el púlpito. Mujeres con cabello corto en los púlpitos, pintura en sus caras, con hábitos religiosos puestos, es el mayor obstáculo que la Iglesia ha tenido jamás. 84 Si quieres saber qué tiempo pasa en el poder político en la era del reino, observa dónde están los judíos. Observa cómo están los judíos, porque son una nación. Si quieres saber dónde están las naciones, observa a los judíos. Si quieres saber dónde está la Iglesia, observa a las mujeres. Observa la moral entre las mujeres, porque ella es una representación de la Iglesia. Cuando ves la contaminación entre las mujeres, encuentras la contaminación en la Iglesia. ¿En qué se ha convertido? Una Jezabel maquillada, exactamente en lo que se ha convertido la Iglesia. Esa es la verdad y tú lo sabes. Si quieres saber dónde está la Iglesia, observa la moral entre tus mujeres, porque la Iglesia es una mujer. Si quieres saber el estatus nacional, observa a los judíos. 85 Fíjense, como Dios le dijo a Balaam, después de escuchar la palabra decisiva y certera: no vayas. Sí, luego, tras comprender en su corazón lo que debía hacer, le dio su voluntad permisiva, así que le dijo: ve. Y tú puedes hacer lo mismo. Si no quieres andar en la verdad, puedes seguir adelante y tener un gran ministerio. Claro que puedes. Pero estás siguiendo su voluntad permisiva. Estás ignorando su palabra. Él te prosperará, sin duda, como hizo con Balaam. Él tuvo éxito, pero no pudo maldecir a ese pueblo. No pudo hacerlo, porque cada vez que comenzaba a maldecir, bendecía. No pudo hacerlo. Pero cuando llegó a prosperar en sus logros, enseñó a ese pueblo, a través de Balac, a cometer adulterio. Introdujo al campamento de Israel y los casó. Él dijo: pues, todos somos uno. Adoran al mismo Dios. Tenemos un profeta aquí y ustedes tienen un profeta allá. Y tenemos el mismo sacrificio, el mismo Jehová que nuestros padres. Ahora, ¿por qué no vienen y se unen a nosotros? La Biblia dice: no se unan a los incrédulos. No se unan a ellos en absoluto. Si no lo creen, apártense de ellos. Salgan, apártense, dice el Señor, y yo los recibiré. No toquen sus cosas inmundas. Así es. Su inmundicia contra la palabra y cosas así, apártense de eso. No las escuchen. Números 22:12 Entonces Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque son benditos. Números 22:20 Y vino Dios a Balaam de noche, y le dijo: si estos hombres vienen a llamarte, levántate y ve con ellos. Pero harás la palabra que yo te diga. 2 Corintios 6:14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. 2 Corintios 6:17 Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré. 86 Y aquí descubrimos que Balaam descendió y comenzó a enseñar al pueblo, pero cometió un error. Siguió el ejemplo de Balaam y enseñó a Balac. Los hijos de Israel cometieron adulterio, y una plaga azotó a la nación de Israel, al pueblo, y miles murieron en un solo día. Y mientras todos estaban allí orando ante el altar de Dios, un israelita con una madianita, una mujer de una denominación, entró en la tienda. El hijo del sacerdote se acercó, tomó una jabalina y los mató a ambos. Y eso detuvo la ira de Dios. Saben que eso está en las Escrituras. ¿Es correcto?
Números 25, 6. Y he aquí, uno de los hijos de Israel vino y trajo una mujer madianita a sus hermanos, ante la vista de Moisés y ante la vista de toda la congregación de los hijos de Israel, que lloraban a la puerta del tabernáculo de reunión. Números 25, 7. Y viéndolo Finees hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano. 87. Pero ¿qué pasó? Balaam logró debilitar a Israel. ¿Qué hizo? Debilitó su campamento. Dios lo dejó ir y debilitó su campamento, y eso contaminó todo el campamento. Y cuando surge una doctrina que no es la verdad bíblica, contamina todo el campamento. Alguien surge con una idea diferente, como Coré, y dice, bueno, esto, aquello y lo otro, y tengo una idea diferente, contamina todo el campamento. Y eso es lo que ha hecho todo el campamento de la iglesia hoy. Correcto. Enseñar, como lo hizo, debilitó a todo el campamento para Cades Barnea, el enfrentamiento de la palabra. Cuando llegaron a Cades Barnea, luego, el debilitamiento del campamento, regresaron, dijeron, se fueron, recuerden, habían comido pan de ángel. Tenían la palabra de Dios manifestada cada noche, y comían de la comida. Bebieron de la roca. Hicieron todo, vieron los milagros. Observaron a Moisés y vieron su palabra, sus profecías, todo. Y finalmente, cuando escucharon a este falso maestro entrar entre ellos y enseñar mal, debilitó el campamento, y prosperó gracias a ello. Pudo haber construido edificios millonarios. Pudo haber tenido grandes denominaciones. Pudo haber multiplicado por 1000, realizado grandes obras, obras poderosas, y ser profeta. Eso está bien, pero mientras no sea con la palabra de Dios, mejor aléjate de ella. Dios no cambia de opinión. Mantente fiel a su palabra, porque eso es lo que se cumplirá al final. La palabra, palabra por palabra. Quien le quite una palabra o le añada una palabra, tiene que seguir siendo esa palabra. Apocalipsis 22, 18. Porque yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 88. Ahora, escuchen atentamente. Cuando llegó la prueba de la palabra, cuando fueron y vieron la oposición tan grande, la mayor oposición que jamás habían visto. Los amalecitas eran 10 veces más grandes que ellos. Dijeron, parecemos saltamontes. Sus vallas, o sus ciudades están tan amuralladas que podrían correr una carrera de carros a su alrededor, con 2 carros, tan rápido como pueden rodear las murallas de sus ciudades. Pues sus lanzas son muy largas, y son gigantes. Parecemos saltamontes. No podemos. Y 2 hombres se mantuvieron firmes en esa palabra. Caleb y Josué dijeron, un momento. 2 millones de personas, cállense un momento. Somos más que capaces de hacerlo. Somos más que rivales. ¿En qué se basaban? Dios dijo, les he dado la tierra. Es suya. Y allí se quedaron. Pero la gente se había casado, entre otras cosas, y existían todo tipo de credos y rituales, y eran débiles, indecisos, sin saber qué hacer. Así es. Ahí viene la prueba de la palabra. Números 13, 28. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Números 13, 31. Pero los hombres que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Números 13, 33. Y vimos allí los gigantes, los hijos de Anac, que eran descendientes de los gigantes. Y éramos a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. 89. Sin embargo, Él te da permiso permite tu voluntad, una voluntad permisiva, sabiendo lo que hay en tu corazón. Él lo sabe. Dices, bueno, hermano Branham, hago esto y aquello. No me molesta. Dios me bendice cada día. Canto en el espíritu, danzo en el espíritu. Él lo permitirá. Adelante. Así es. ¿Pero qué vas a hacer? Uso pantalones cortos y hago esto. No me molesta. Sé que mi fe está en Cristo, no en lo que he visto. Pero la Biblia dice que hay algo en ello. ¿Qué harás? Serás un obstáculo, como Balaam, ante todas las demás mujeres. ¿Qué les harás a tus jovencitas? Tendrás un montón de riquezas, es exactamente así, un montón de pequeñas Jezabeles maquilladas. 90. Pero Dios te prosperará. Pues me bendice.
No lo dudo. También bendijo a Balaam, claro que sí. Estás caminando en su voluntad permisiva, no en su voluntad perfecta. Dios no cambia de opinión porque te bendiga. Bendijo a Israel allí mismo durante 40 años. ¿Qué hicieron? Se casaron, criaron familias, besaron a sus hijos, pagaron sus diezmos, vivieron allí mismo, y Dios los bendijo en el desierto, alimentándolos con el maná una y otra vez. Y todos perecieron, porque nunca cumplieron su permisividad original, su voluntad original, su palabra. Siguieron su camino permisivo. Adelante. Pero recuerda, cuando salieron de Cades, no siguieron adelante. Simplemente dieron vueltas y vueltas por el desierto. Donde podrían haber estado fuera, 2 días después, podrían haber estado en la tierra prometida. Viajaron 40 años, y todos ellos murieron excepto Josué y Caleb, los que permanecieron en la palabra original. 91. Dios, ayúdanos. Dios no cambia su voluntad, no cambia de parecer. Pero te bendecirá. Claro, bendijo a Balaam. ¿Y qué hizo allí? Contaminó todo el campamento. Mira, tienes que apegarte a lo que él dijo. Nunca cambió su plan original. Ahora, mira a los Balaam hoy en el campo, ¿quieres? Solo mira a tu alrededor. Prosperando, hablando en lenguas, sí, usando el don de Dios para ganar, todo. Claro. Pero contamina a toda la iglesia de Dios con sus enseñanzas corruptas. Así es. Uno me dijo, ¿para qué haces esto? ¿Para qué haces aquello? Le dije, ¿no crees que esa es la verdad? Ah, sí, pero, dijo, ¿sabes qué? Eso no es asunto tuyo. Debes orar por los enfermos. Creen que eres un profeta. Podrías enseñarles a las mujeres cómo, y a los hombres cómo hacer esto, aquello o... ¿Cómo puedes enseñarles álgebra si ni siquiera aprenden el abecedario? ¿Cómo puedes enseñarles cosas si ni siquiera quieren cursar el manual? Tienes que volver y empezar donde empezaste o donde lo dejaste, y aceptar cada palabra de Dios. 92. Solo miren lo que ocurre en los campos hoy. Así como Balaam se casó con una ramera en la iglesia de Dios, y se casó con la ramera en la iglesia de Dios, así también estos falsos maestros hoy intentan decirles. Van a casar a cada una de estas organizaciones y personas con la vieja ramera de Apocalipsis 17. Su doctrina de Balaam, circula hoy y dice, somos iguales. Todos somos cristianos. Y sacerdotes, papas y demás, todos transigiendo y haciendo esto. El predicador dijo, incluso conozco a un predicador pentecostal, todos empezaron a dar una oblea coser redonda, que significa Astoret, el dios de la luna, una oblea coser. Digan, cierren los ojos y tómenla si les duele la conciencia. Cierren los ojos. Una oblea redonda. ¿Qué significa? Estamos tomando un cuerpo roto, Jesucristo roto. No un dios de la luna redondo, Astoret, a quien María reemplazó. Y la ley coser romana sigue siendo redonda, para el dios de la luna. Diosa, no Dios. Tenemos una ley coser rota. Claro. Oh. Apocalipsis 17, 5, y en su frente, un nombre escrito. Un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. 93. Así que ahora la gran ramera de Apocalipsis 17, estos maestros de Balaam, con su falsa doctrina, está llevando a la iglesia a ese desastre. Observen la debilidad actual del momento decisivo en el tiempo del fin. 900 organizaciones diferentes, una tirando para un lado y otra para el otro. No hay unidad entre ellas, y están intentando crear unidad. Sin el respaldo de la palabra de Dios, el plan original de Dios. Lo están aceptando por la política y una organización. Dios no cambia de opinión, se mantiene fiel a su palabra. Dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no. Así es. Se mantiene fiel a su palabra original. Vaya. Aunque todavía razonen en contra, como antes, y simplemente, solo hay una cosa que hacer. Él no la cambiará. Simplemente creer, porque tanto los cielos como la tierra pasarán, su palabra nunca fallará. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13, 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21, 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 94. ¿Ves en qué te estás metiendo? ¿Ves la política y todo eso? ¿Cómo intentan unir a la iglesia mediante la política? No nos unimos a Cristo por la política. Nos unimos a Cristo por el bautismo del Espíritu Santo.
Y la manera en que reconoces el bautismo del Espíritu Santo es porque ese Espíritu en ti identifica cada palabra de Dios como la verdad. Así es. Porque cualquiera que quite una palabra de ella o le añada una palabra, su parte será quitada del libro de la vida. Sin embargo, él prosperó. Dices, ¿no puedes creer eso por la prosperidad? No puedes juzgar a Dios por la prosperidad. El mundo prospera. Balaam prosperó gracias a ella, pero, hermano, juzgas a Dios por su palabra. Él cumple su palabra y la identifica como la verdad. Así que recuerda, amigo, mientras vivas, no olvides esto. Dios no cambia de opinión. Aún así, te bendecirá. Te dejará ir según su voluntad permisiva, pero no cambiará de opinión. No cambiará su plan. Él no cambiará su palabra por ti. No, Señor. Tienes que cambiar, no puedes tener la palabra de Dios para que coincida con tu experiencia. Tienes que tener tu experiencia para que coincida con la palabra de Dios, así es como dices, bueno, soy una buena persona. Dios hace esto, aquello o lo otro. ¿Pero cumples su palabra? Oh, bueno, te digo, eso no es solo. Bien, algo anda mal en alguna parte. ¿Dios va? Sí, Él te prosperará. Claro, Él te hará. Apocalipsis 22, 18. Porque yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Las denominaciones prosperan, quien no lo quiere. Distribuyen sus tiendas, las grandes y elegantes iglesias y todo por toda la tierra. Los ricos, el dinero y los miembros de todas partes. ¿No dice la Biblia que en ella se encuentran incluso las riquezas del mundo, e incluso las almas de los hombres, y todo lo que se encuentra en esta vieja ramera, que es la madre de todo, la política y la organización? 96. Pero el pequeño grupo de Dios es su novia, centrado en esa palabra. Que el amado Padre Celestial los mantenga siempre estables allí. No se aparten nunca de esa palabra. Pueden bendecir, Dios puede sanar a sus enfermos. Puede sanar a su bebé enfermo, puede sanar a su esposo, a su esposa, puede sanar a su madre, a alguien más. Pueden saltar ante su espíritu y bailar de arriba a abajo. Recuerden, la lluvia cae sobre justos e injustos, de la misma manera. Pero cuando esa semilla está ahí, ¿está ordenada o no está ordenada? Y si está ordenada, si es trigo, tiene que producir trigo. Si es palabra de Dios, tiene que producir la palabra de Dios. Si no lo es, entonces no lo es, ¿lo entienden ahora? 97. Que el Señor los bendiga. Les dije que me retiraría a las 9, y aquí están, faltan 20 minutos para las 10. Muchos de ustedes tienen un largo camino por recorrer. Los amo. Y la razón por la que los abrazo así no es porque quiera ser cruel con ustedes, sino porque los amo. Y lo que sé es que no me guardo nada. Les digo la verdad. En las reuniones a las que asisto, nunca me escuchan predicar estos mensajes. No, les prometí venir a este tabernáculo. Aquí mismo es donde predico mis mensajes. Tengo 3 o 4 más aquí que el Señor me ha dado. Tengo las escrituras al respecto, que no me atrevería a predicar en ningún otro lugar que no fuera aquí. Aquí es donde comenzó a circular la palabra de Dios, y hasta que Dios la cambie, me quedaré aquí mismo y la difundiré aquí mismo. Así es. Allá en las reuniones, oro por los enfermos y cosas así, y aparte digo cosas con rodeos para que las ovejas las oigan. ¿Saben de qué se trata? De lo contrario, es solo la carnada en el anzuelo. Muestro las señales, intentando demostrar que Dios sabe con discernimiento, conoce los corazones de la gente y hace estas cosas. Ese es un don evangelístico, simplemente para conmover a la gente. De repente, una cinta cae en su casa. Ahí lo tienen. Si es una oveja, viene con ella. Si es una cabra, la saca. Eso es, y tú también tienes razón, Ben. Exactamente. Ben tiene algo de experiencia. Muy bien. Bueno, es cierto. 98. ¿No te alegra que seas suyo? ¿No te alegra? Solíamos cantar una pequeña canción pentecostal por mucho tiempo, como, estoy tan contento de que el Señor me haya sacado. Estoy tan contento de que el Señor me haya sacado. Si no hubiera sido por Jesús, ¿dónde estaría? Estoy tan contento de que el Señor me haya sacado. Oh, he sido feliz desde que el Señor me sacó. He sido feliz desde que el Señor me sacó. Si no hubiera sido por Jesús, ¿dónde estaría?
Estoy tan contento desde que el Señor me sacó. He estado gritando desde que el Señor me sacó. He estado gritando desde que el Señor me sacó. Si no hubiera sido por Jesús, oh, ¿dónde estaría? Estoy tan contento de que el Señor me haya sacado. Gloria. ¿No te alegras? ¿No te alegras? Cantémosla. ¿No te alegra que el Señor te haya sacado? ¿No te alegra que el Señor te haya sacado? Si no hubiera sido por Jesús, ¿dónde estaría yo? Me alegra tanto que el Señor me haya sacado. Bueno, he estado cantando desde que el Señor me sacó. He estado cantando desde que el Señor me sacó. Si no hubiera sido por Jesús, ¿dónde estaría yo? Me alegra tanto que el Señor me haya sacado. ¿No te alegra? Entonces, caminaremos en la luz. ¿Conoces esa canción? Caminaremos en la luz, es una luz hermosa. Viene donde brillan las gotas de rocío de la misericordia. Brilla a nuestro alrededor de día y de noche, oh, Jesús, la luz del mundo. ¿No te gusta? Cantémosla de nuevo. Caminaremos en la luz, es una luz hermosa. Viene donde brillan las gotas de rocío de la misericordia. Brilla a nuestro alrededor de día y de noche, oh, Jesús, la luz del mundo, amanece. Todos los santos del amor proclaman. Jesús, la luz del mundo. Verdad y misericordia en su nombre, Jesús, la luz del mundo. Ahora, levantemos las manos al cantarlo. Oh, caminaremos en esta luz, es una luz tan grande. Viene donde brillan las gotas de rocío de la misericordia. Brilla a nuestro alrededor de día y de noche, Jesús, la luz del mundo. Estrechémonos la mano. Oh, viene donde brillan las gotas de rocío de la misericordia, ¿no se alegran de ser hijos de la luz? Ha salido el sol. Brilla a nuestro alrededor de día y de noche, hijitos, ámense los unos a los otros, la luz del mundo. Caminaremos en la luz, es tan hermosa, manifestación de su palabra. Viene donde las gotas de rocío de la misericordia son brillantes. Solo brilla a nuestro alrededor de día y de noche, es Jesús la luz de la palabra. ¿Lo crees? Estamos marchando a Sión, la hermosa, hermosa Sión. Estamos marchando hacia arriba a Sión, esa hermosa ciudad de Dios. Oh, estamos marchando a Sión, hermosa, hermosa Sión. Estamos marchando hacia arriba a Sión, esa hermosa ciudad de Dios. Que aquellos se nieguen a cantar quien nunca conoció a nuestro Dios. Pero los hijos del Rey Celestial, pueden hablar de sus alegrías en público, porque estamos marchando, gloria. A Sión, la hermosa, hermosa Sión. Estamos marchando hacia arriba a Sión, esa hermosa ciudad de Dios. Oh, estamos marchando a Sión, oh, hermosa, hermosa Sión. Estamos marchando hacia arriba a Sión, esa hermosa ciudad de Dios. Saquen su pañuelo. Saquen sus pañuelos un momento. Demos al Señor una ofrenda mecida. No es una gavilla, sino pañuelos que tomaron del cuerpo de Pablo. Oh, marchamos hacia Sión. Hermosa, hermosa Sión. Marchamos hacia Sión. Hermosa, hermosa Sión. Marchamos hacia Sión. Hermosa, hermosa Sión. Marchamos hacia Sión. Hermosa, hermosa ciudad de Dios. 100 amén. ¿No te hace sentir bien? Me imagino a esos santos de antes de entrar al circo romano, subiendo la colina, por esa pequeña rampa, entrando en el foso de los leones, diciendo: oh, marchamos hacia Sión, esta hermosa, hermosa Sión. Marchamos hacia Sión, esa hermosa ciudad de Dios. Los campos de Sión producen 1000 dulces sagrados, antes de que alcancemos el trono celestial, antes de que lleguemos a los campos celestiales, o caminemos por las calles doradas, Marchamos hacia Sión, la hermosa, hermosa Sión. Marchamos hacia Sión, esa hermosa ciudad de Dios. 101 Repitan conmigo, la congregación repite cada frase después del hermano Branham: Señor Dios, me entrego de nuevo a ti. Límpiame de toda injusticia. Límpiame de toda duda en tu palabra. Que desde esta Pascua sea una nueva criatura en Cristo Jesús. Que lleve tu palabra en mi corazón. Que sea una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. De ahora en adelante te seguiré. En el nombre de Jesús. Amén. Marchamos hacia Sión, oh hermosa, hermosa Sión. Marchamos hacia Sión, esa hermosa ciudad de Dios. 102 ¿No te hace sentir bien? Nos hemos comprometido de nuevo, sabiendo que en nuestros corazones hemos sido resucitados de entre los muertos. ¿No te hace sentir bien? ¡Ay, Dios mío! Te amo con amor eterno. Escucha. Ámense los unos a los otros, porque no pueden desagradar a su hermano a quien ven y decir que aman a Dios, a quien no han visto. Así que simplemente ámense los unos a los otros.
Entonces, sírvanse los unos a los otros, sirvan a Dios. ¿Es correcto? Como lo hicieron con uno de estos más pequeños que tienen poder vivificador, a mí me lo hicieron. ¿Cuándo te vimos en necesidad? ¿Cuándo te visitamos en la cárcel? ¿Cuándo hicimos estas cosas? Lo que les hiciste a ellos, a mí me lo hiciste. ¿No es maravilloso? Yo lo amo, ¿y tú? Mateo 25, 40. Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 103. Oh, hay una canción más que tenemos que cantar, si tienen un minuto más. Bueno, simplemente las cantaremos. De acuerdo. De acuerdo, Señor. Oh, lleven el nombre de Jesús con ustedes. No lo olviden, amigos. Cantémosla todos ahora. Cada uno junto ahora, con un solo gran corazón, llevémosla a Él con todo lo que llevamos dentro. Lleva el nombre de Jesús contigo, hijo del dolor y la aflicción. Te dará alegría y consuelo, llévalo a donde quiera que vayas. Preciado nombre, oh qué dulce. Esperanza terrenal y alegría celestial. Preciado nombre, oh qué dulce. Esperanza terrenal y alegría celestial. 104. Recuerden ahora, oren por mí. Cuando soplen los vientos de persecución, cuando los demonios los desafíen por todos lados, recordaré que oran por mí día y noche. Yo oraré por ustedes. Apoyen a su buen pastor, el hermano Neville, y al hermano Caps, su compañero. Escúchenlos. Ellos les enseñarán la palabra de vida. Lo creo. Si no lo creyera, ciertamente no los tendría aquí. Ciertamente no los tendría aquí. Creo que ellos creen en el mensaje y se aferran a él lo mejor que saben, y tengo fe en ambos. Permanezcan con ellos. Estos otros hermanos que estuvieron aquí esta noche, cerca de donde se reunieron, si están cerca de ellos, apóyenlos. Ya oyeron a qué vinieron esta noche. Lleven el nombre de Jesús con ustedes, como escudo contra toda trampa, escuchen esto. Cuando las tentaciones los rodeen, simplemente pronuncien ese santo nombre en oración. Preciado nombre. Oh, qué dulce. Esperanza de, querido Dios, sana a estas personas, te ruego, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Concédelo, Señor. Oh, qué dulce. Esperanza terrenal y gozo celestial. Hasta que nos encontremos, hasta que nos encontremos, hasta que nos encontremos a los pies de Jesús. Hasta que nos encontremos, hasta que nos encontremos, Dios esté contigo hasta que nos volvamos a encontrar. Inclinemos nuestros rostros ahora, el hermano Branham tararea hasta que nos encontremos. Oh, Dios, sé con nosotros. Ayúdanos, Señor. Hasta que nos encontremos a los pies de Jesús. Hasta que nos encontremos, Dios esté contigo hasta que nos volvamos a encontrar. 105. Esa es mi oración, hasta que nos volvamos a encontrar. Que Dios los bendiga. Y ahora le pediré a nuestro querido hermano Neville que despida a esta hermosa congregación. Que Dios los ame a todos. Estoy muy agradecido de tener personas como ustedes. ¿Cuál sería mi mensaje si nadie lo creyera? Y hay gente aquí que daría la vida por él. Que Dios los ayude a todos. Mis oraciones están con ustedes, mis bendiciones van con cada uno de ustedes. Que no olviden que son parte de esa resurrección. El poder vivificador está ahora en ustedes. Todo está decidido. Son hijos de Dios. Inclinemos nuestros rostros hasta que el hermano Neville los despida. Que Dios los bendiga.